Capítulo 186 Compra de artículos de Año Nuevo. Xiaoyin, ¿por qué no te sientas ahí? Suoxue señaló el sofá y dijo. Conocía de antemano el gusto de Li Ying en cuanto a ropa. Suoxue, ni siquiera me crees. Al oír a Suoxue decir esto, Li Ying se sintió aún más agraviada. ¿Qué pasó con nuestra hermandad de toda la vida? ¿Y tú también dudas de mí? La expresión de dolor de Li Ying hizo que las demás se crisparan. Además, Suoxue lleva ropa de niña. ¿Cómo podría ser indecente la ropa de niña? Al ver que las tres permanecían impasibles, Li Ying cambió su enfoque. Eso no es necesariamente cierto, dijo Sene. En los últimos años, ha surgido una extraña tendencia. Cuanto más reveladora es la ropa de una mujer, más independiente es. Incluso cuando la ropa es tan corta que ni siquiera cubre sus partes íntimas, afirman que es libertad de vestir. Sene siempre ha encontrado esto desconcertante, ya que ni siquiera los hombres usarían ropa que exponga tanta piel. Con el cambio de los tiempos, la gente ya no es tan conservadora como antes. Sene tampoco es una persona feudal, ella misma ahora usa pantalones cortos, camisetas de manga corta y medias. Pero todo tiene sus límites. Esa ropa tan corta que ni siquiera cubre las partes íntimas es prácticamente lo mismo que desnudarse. Además, no entiende ni la más mínima conexión entre el exhibicionismo y la independencia y libertad femeninas. Sospecha firmemente que los diseñadores de moda femenina modernos se inspiran en el anime y el manga. Solo se puede decir que los humanos somos criaturas conscientes. Es como los trajes de baño femeninos versus la ropa interior. Sene una vez vio un acertijo. ¿Por qué las mujeres pueden exhibir libremente sus cuerpos en la playa en bikini, pero cuando caminan por la calle, una ligera brisa que les mueve las faldas las hace gritar como cerdos en el matadero? En fin, como hombre en aquel entonces, Sene no entendía la diferencia entre ropa interior y trajes de baño. ¿Los trajes de baño son más desenfrenados? Al principio, Sene pensó que este era el límite para algunas personas, pero hace poco vio un vídeo corto que mostraba que esta tendencia se había extendido incluso a la sección de ropa infantil. Vale, los adultos usan este tipo de ropa para mostrar su confianza y encanto, pero ¿qué sentido tiene vestir a los niños con ella? ¿Acaso están dejando que los niños experimenten el mundo adulto prematuramente? La existencia de violadores de menores ya desconcertaba a Sene. Que les gusten las cosas monas es normal, pero excitarse con niños es realmente perverso. Y para Sene, la ropa sexy de los niños no era menos perversa que los violadores de menores. Solo se puede decir que la gente de hoy en día sí que sabe cómo divertirse. Por eso también Sene se negó a dejar que Li Ying eligiera ropa para Suoxue. Aunque Sene creía firmemente que Li Ying no llegaría tan lejos, sus experiencias previas la habían hecho desconfiar de ella. Así que, los tres ignoraron a la indignada Li Ying y se dirigieron directamente a la sección de ropa infantil. Compraron más de 20 conjuntos antes de que Sene y sus compañeros finalmente se detuvieran. El personal de la tienda entregó la ropa al hotel. Finalmente, los cuatro salieron de la tienda en medio de la radiante sonrisa de la vendedora. La sonrisa era tan exagerada que Sene se preguntó si estaría teniendo un tic facial. Tras salir del centro comercial, Ganyu no regresó al hotel con los tres, sino que planeó ir directamente a la oficina de asuntos extraordinarios en la capital. Así que Sene llevó a Ganyu a la oficina de asuntos extraordinarios. Al ver a Ganyu entrar lentamente a la oficina y ver las expresiones felices en los rostros de los miembros a su llegada, Sene solo pudo suspirar en silencio. Ganyu realmente hace honor a su reputación. Tras despedir a Ganyu, los tres regresaron al hotel. Sene trasladó una tumbona al balcón, escuchando audiolibros mientras tomaba el sol. Suoxue jugaba sola en la piscina privada. Li Ying, poco después de regresar, fue a su habitación a cultivar. La transformación de Suoxue la había impulsado una vez más. Todos estaban progresando. ¿Cómo podía estancarse? El tiempo pasó, y medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Hermana Sen, ¿cuándo nos vamos esta vez? No habían pasado mucho tiempo en Lucheng la última vez, pero esta vez llevaban bastante tiempo en la capital. Preguntó Li Ying con curiosidad. Ya casi llega el año nuevo. Vámonos después de año nuevo. Sene miró los copos de nieve que se arremolinaban afuera y dijo. Al enterarse de que pasarían el año nuevo en la capital, Li Ying declaró con entusiasmo que quería salir a comprar regalos de año nuevo. Suoxue aceptó sin reservas la sugerencia de Li Ying. Nunca había experimentado cómo era para los humanos celebrar el año nuevo, y había oído que era bastante interesante.
Sene no estaba particularmente interesado en estas cosas, pero al ver a Li Jing tan feliz, no se negó. En cuanto a Gan Yu, los asuntos relacionados con la Oficina de Asuntos Extraordinarios finalmente se habían resuelto, y ella indicó que también podía ir. La propuesta de Li Jing fue aprobada por unanimidad con 4 votos. Al día siguiente, los 4 volvieron al centro comercial. Este año, debido a la afluencia de animales, el ambiente de Año Nuevo era algo sombrío. Aunque la situación en la capital se había mantenido estable, muchas personas habían muerto luchando contra la afluencia de animales. El Año Nuevo es una época de reencuentros familiares, por lo que en este día tan especial, muchos recordaron a sus familiares fallecidos y su ánimo era algo sombrío. Sin embargo, las calles estaban decoradas con faroles y adornos coloridos, creando un ambiente alegre para el Año Nuevo. Todo esto fue organizado por el gobierno. El objetivo era usar el espíritu festivo del Año Nuevo para disipar el ánimo sombrío de la gente. Por supuesto, se desconocía si había tenido éxito. Por supuesto, no todos estaban desanimados. Para las familias que aún se mantenían intactas, el ambiente de Año Nuevo era mucho más intenso. Después de todo, no sabían si podrían celebrar el Año Nuevo así en el futuro, así que lo atesoraban aún más. Sin duda, las alegrías y las tristezas de las personas no son las mismas. Por supuesto, por cortesía, estas personas no se quedaban cerca de quienes habían perdido a sus familiares. Aunque quisieran ayudar. Pero para la persona involucrada, es difícil determinar si se trata de una muestra de bondad humana o de añadir sal a la herida. Hay mucha gente aquí. Al llegar al centro comercial, observando a la multitud bulliciosa, Li Jing comentó. Esto también demuestra la importancia del festival de primavera en el corazón del pueblo Xia. Como Sene y sus compañeros no tenían muchos familiares ni amigos a quienes visitar en la capital, los 4 no compraron muchos regalos de Año Nuevo. Solo les bastaba con comer. Tampoco compraron versos ni carteles, porque el personal del hotel ya los había colocado delante de todas las suites ocupadas hacía 2 días. Para ser justos, hay una razón por la que es caro. Lo han preparado todo meticulosamente, no se le puede encontrar ni una sola pega. Varias decenas de minutos después, los 4 salieron del centro comercial con sus regalos de Año Nuevo. Por la noche, en la sala de estar de la suite presidencial. Las 4 personas miraron fijamente los envoltorios y el relleno de los dumplings sobre la mesa, mirándose unos a otros con desconcierto. Ropa nueva de Suosue. Ropa nueva 2. Capítulo 187 Haciendo albóndigas. Hermana Sen, ¿qué hacemos ahora? Li Jing se giró hacia Sen, mirándola esperanzada. ¿Me preguntas a mí? Sen también se giró para mirar a Li Jing, con el rostro enmudecido. ¿De verdad cree que lo sé todo? Sen sabe cocinar simplemente porque está acostumbrada a vivir sola, y cocinar para sí misma es más barato que comer fuera o pedir comida a domicilio, por eso ha desarrollado sus habilidades culinarias. Si bien Sen sabe cocinar bastantes platos, la mayoría son cosas que le gusta comer. Pero los dumplings claramente no entran en esa categoría. Para ser honesta, a Sen no le gustan mucho los dumplings. Porque en su vida anterior, su familia empezó a preparar dumplings un mes antes del Año Nuevo lunar. Y comían dumplings en cada comida. Durante un mes después del Año Nuevo, comieron dumplings en cada comida. Después de comer dumplings durante 2 meses seguidos, Sen se hartó por completo. Desde entonces, salvo algunos días del Año Nuevo chino, Sene prácticamente no los comía. Incluso si su familia los preparaba, Sene prefería comprar bollos al vapor. Sin embargo, algo que desconcertaba a Sene era que aunque no le gustaban los dumplings, sí le gustaban los bollos al vapor. Si era porque los bollos al vapor y los dumplings eran muy diferentes en tamaño, entonces a Sene también le gustaban los xiaolongbao, dumplings para sopa, pero simplemente no le gustaban los dumplings. Aunque Sene mejoró con el tiempo, seguía sin comer muchos dumplings. Entonces, ¿cómo era posible que Sene hiciera dumplings? Sene se giró para mirar a Gan Yu. Li Yue en Teyvat es similar al reino Xia, y Sene recordó que los dumplings eran un plato típico de Li Yue. Entonces, como secretaria de las 7 estrellas de Li Yue, ¿sabría cómo hacer dumplings? No solo Sene sino también Li Jing y Suosue observaron a Gan Yu. ¿Por qué me miran? Yo tampoco sé hacer dumplings. Al ver que todos la miraban, Gan Yu se echó un poco hacia atrás, agitando las manos frenéticamente. Bueno, ahora solo queda Suosue. Saltémonos a Suosue.
¿Acaso un tigre puede hacer dumplings? Entonces, ¿por qué no compraste dumplings congelados? Después de dar vueltas, Sene finalmente miró a Li Ying y preguntó. Yo solo pensé que los dumplings que yo hiciera tendrían un aire más ceremonial. Al ver la mirada de Sene, Li Ying se rascó la cabeza y dijo avergonzada. Pero tú no sabes hacer dumplings. Cuando Sene vio a Li Ying elegir con seguridad la masa y el relleno de los dumplings, pensó que tenía algo de experiencia en hacerlos. Así que, después de todo, no sabes nada. Pensé que sabías hacer dumplings, Sene-chan. Para Li Ying, Sene era hermosa, fuerte y una gran cocinera, prácticamente su ídolo. Así que ni siquiera consideró la posibilidad de que Sen no supiera hacer dumplings. Entonces, ¿por qué no me lo pediste? Sen suspiró con aspecto desamparado. Simplemente confié en ti, Sene-chan, jaja. Li Ying rió tímidamente. De verdad aprecio tu confianza. Los labios de Sen se crisparon, no sabía qué decir. ¿Y ahora qué hacemos? Suoxue miró los envoltorios de dumplings y el relleno que tenía delante. Ya los habían comprado, no podían tirarlos. Hagámoslos como queramos. Sene dijo que aunque no le faltaba dinero, no era de las que lo malgastaban. Envuélvelos como quieras. ¿Cómo puedes envolverlos como quieras? Li Ying miró a Sene con expresión perpleja, con los ojos llenos de confusión. Solo pon el relleno en la envoltura, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? En fin, era solo para ella, y no había nadie más alrededor. Solo necesitaba poner el relleno en la envoltura de los dumplings, la apariencia no importaba. Es fácil. Li Ying indicó que no había problema. A su lado, Suosue asintió repetidamente. Ganyu naturalmente tampoco puso objeciones. Entonces los cuatro comenzaron a envolver dumplings. Una media hora después, todos los dumplings estaban listos. Mirando los diversos dumplings de formas extrañas en el plato de la mesa, Sene y los demás volvieron a sumirse en sus pensamientos. Voy a echar un vistazo a los dumplings. Sene se levantó, cogió el gran plato de dumplings y se dirigió a la cocina. Para ser justos, aunque el apartamento era caro, estaba completamente equipado, incluso con una pequeña cocina americana. La cocina en sí no era muy grande. Después de todo, es poco probable que quienes se alojan en suites de este calibre cocinen. Solo unas pocas personas apasionadas por la cocina se prepararían sus propias comidas, pero incluso esas son raras. Por lo tanto, el hotel no tenía una cocina excesivamente lujosa. Por supuesto, esta pequeña cocina es solo relativa a toda la suite. Comparada con la suite, esta cocina es más del doble del tamaño de la cocina de un apartamento típico. La cocina estaba equipada con utensilios de cocina muy avanzados. Simplemente añade la cantidad adecuada de agua a la olla, vierte los dumplings envueltos y selecciona el modo de cocción. La cocina eléctrica se ajusta automáticamente, así que no es necesario estar pendiente. Después de terminar, Sene regresó a la sala. En la sala, Li Ying y Suosue jugaban peleando en el sofá. Suosue no estaba usando su cultivación para reprimir a Li Ying, las dos estaban teniendo una buena discusión. Ganyu estaba sentada en el sofá, usando su teléfono. Sene pasó y echó un vistazo a la pantalla del teléfono de Ganyu. Grupo de horas extra de la Oficina de Asuntos Extraordinarios de Beijing. Sene. Excelente. Ganyu realmente captó las maravillas de WeChat enseguida. Por supuesto, los asuntos de la Oficina de Asuntos Extraordinarios de Beijing están casi terminados. Este debe ser un grupo que Ganyu creó antes. El grupo está lleno de miembros de la Oficina de Asuntos Extraordinarios de Beijing, que le desean a Ganyu un feliz año nuevo. Quizás porque no había sentido este tipo de ambiente en mucho tiempo, Ganyu estaba muy feliz. Suiz. Ganyu envió 3 sobres rojos de 100.000 yuanes al grupo. Hace un tiempo, Ganyu intercambió algunos de sus tesoros no deseados por una fortuna en la Oficina de Asuntos Extraordinarios de Pekín. Ganyu ahora es una auténtica millonaria. Tan solo 300.000 yuanes no son nada para ella. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Gracias, jefe. En tan solo unos segundos, el sobre rojo desapareció y la pantalla se llenó de un emoji uniforme de gracias, jefe. Entonces, todos los miembros del grupo comenzaron a etiquetar a Hou Changlin.
Ganyu ha repartido sobres rojos, ¿no debería usted, el director de la Oficina de Asuntos Extraordinarios de Pekín, mostrarle su agradecimiento? Hou Changlin. En ese momento Hou Changlin estaba en casa, mirando sin palabras los mensajes de su teléfono. Ahora que recuerdan que soy el director, ¿dónde estaban cuando querían echarme? Claro que Hou Changlin sabía que era solo una broma. Era la locura diaria de los miembros de la Oficina de Asuntos Extraordinarios bajo el peso de su montaña de trabajo. Finalmente Hou Changlin envió un sobre rojo de 30.000 yuanes. TSK. 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 Eso no es ni siquiera lo que cuesta un sobre rojo de Ganyu. El chasquido unánime hizo que a Hou Changlin se le hincharan las venas de la frente. Estos tipos están tentando a la suerte. Parece que todavía no tienen suficiente trabajo. Les daré más después de Año Nuevo. Capítulo 188 Año Nuevo Chino. Sene se sentó en el sofá y sacó su teléfono. 8 minutos después, Sene y los otros 3 fueron a la cocina. Al abrir la olla, vieron que estaba rebosante. ¿Qué tal si hoy solo tomamos sopa? Mirando los dumplings que se habían esparcido en la olla, Sene dijo sin expresión alguna. Vale. Li Jing se acercó para mirar y vio que no quedaban dumplings, se había convertido en una olla de sopa de fideos. Mirando la olla de sopa, Sene salió de la cocina y llamó para pedir la cena. Suosue trajo la sopa de fideos detrás de él. Poco después el camarero trajo la cena, notando la sopa de fideos en la mesa al salir. ¡Guau! Esta sopa de fideos es bastante innovadora, es una sopa que te llena. Sene. Ganyu. Li Jing. Suoxue. ¿Qué debería decir para responder a los elogios de alguien en este momento? 12 minutos después, Sene y los otros 3 se sentaron a la mesa. En la mesa había una suntuosa cena de Nochevieja, y cada persona tenía un tazón de sopa de fideos. Bueno, aunque hubo un pequeño contratiempo al preparar los dumplings, en general estuvo bastante bien. Los 4 disfrutaron felices de su cena de Nochevieja. De hecho, esta era la primera vez que Sene pasaba el año nuevo con alguien que no fuera su familia. Había una sensación diferente. ¿Cómo decirlo? Al celebrar el año nuevo con la familia y los mayores, estos son quienes mandan, dan órdenes y te dicen qué hacer. Esta sensación de liderar la celebración del año nuevo es bastante novedosa. Después de cenar, los 4 volvieron a la sala y encendieron la televisión. Aunque no la vean, encender la televisión para ver CCTV, uno parece ser algo imprescindible en Nochevieja, incluso si tú no la ves. Pero para ser sincera, incluso en su vida anterior, Sene no veía mucho la gala del Festival de Primavera. De pequeña, le gustaba ver las parodias de la gala del Festival de Primavera para reírse, pero después las parodias dejaron de ser interesantes. Después de encender la televisión, Sene se sorprendió un poco al ver la gala del Festival de Primavera. Había pensado que, dada la situación de este año, el gobierno probablemente no organizaría una gala del Festival de Primavera. Después de todo, en la situación actual, traer actores de todo el país a Pekín sería una tarea considerable. Este año, el gobierno se esforzó al máximo. Tras ver varios programas, Sene se dio cuenta de que la gala del Festival de Primavera de este año consistió principalmente en sketches y monólogos cómicos. Además, los llamados sketches educativos del pasado brillaron por su ausencia. Este año, el enfoque se centró exclusivamente en el humor. Pensándolo bien, es comprensible. Los diversos acontecimientos relacionados con la marea gigante de este año han desanimado al público. Si añadieran programas educativos en este momento, solo empeoraría las cosas. ¿Se imaginan a familias llorando la muerte de sus seres queridos este año, y de repente emitir un sketch sobre toda la familia haciendo dumplings? Es como echar sal en la herida. ¿Acaso quieren superar esto? Es el año nuevo lunar. Esto impulsó a Sene, que estaba a punto de revisar su teléfono, a dejarlo y concentrarse en ver la gala del Festival de Primavera. Ganyu se sentó junto a Sene. Habiendo oído a miembros de la Oficina de Asuntos Extraordinarios mencionarlo antes, Ganyu sentía mucha curiosidad por este programa esencial del Festival de Primavera. Li Jing se sentó al otro lado de Sene, mientras Suosue se acurrucaba en su regazo. El programa de este año fue claramente meticulosamente elaborado y de alta calidad, los 4 no pararon de reír desde el principio.
Incluso Sene y Ganyu sonreían constantemente por no hablar de Li Jing y Suosue, quienes estaban prácticamente doblados de la risa en el sofá. Van. Justo cuando los cuatro estaban absortos viendo la gala del festival de primavera, un fuerte estallido se escuchó desde afuera de la ventana. Inmediatamente después, colores deslumbrantes estallaron en el cielo nocturno. Este fuego artificial parecía ser una señal, seguido de una serie de fuertes explosiones, y luego, uno tras otro, deslumbrantes fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno. En un instante, la noche oscura se volvió brillante. Hermana Sene, son fuegos artificiales. Mirando los fuegos artificiales afuera de la ventana, Li Jing se puso de pie emocionada. Suosue saltó del sofá, corrió emocionado hacia la ventana y miró a través del cristal. Vamos a encenderlos también. Sene se levantó y caminó hacia el jardín de la azotea, seguido de cerca por Ganyu y los otros dos. Al llegar al jardín, Sene sacó todos los petardos que había comprado. Como Sene y sus amigos vivían en el último piso, no tenían que preocuparse de que los petardos cayeran en los pisos superiores. Sin embargo, como planeaban usar el jardín de la azotea, solo compraron petardos que parecían fuegos artificiales, no los que explotan en el suelo. Sene y Ganyu no estaban muy entusiasmados con encender petardos, solo encendieron algunos como gesto simbólico antes de irse. Li Jing y Suosue, por otro lado, se lo estaban pasando genial. Mientras tanto, Ganyu estaba de pie al borde del jardín, mirando hacia abajo. Aunque su piso era muy alto, el nivel de habilidad de Ganyu le permitió ver claramente lo que había debajo. ¿Qué tal? Sene se acercó a Ganyu y también miró hacia abajo. En la calle los adultos encendían fuegos artificiales, mientras los niños jugaban juntos. Los comerciantes acuden en masa, los barcos llegan en masa, abundan las mercancías y los mares resplandecen de gloria. La gente usa estas palabras para elogiar a Liyue. Durante mi tiempo trabajando en la Oficina de Asuntos Extraordinarios, descubrí que el Reino Xia también es un lugar así. Ganyu se volvió hacia Sene y sonrió diciendo, he descubierto que el Reino Xia tiene muchas similitudes con Liyue, incluso su festival de primavera es similar al Festival de los Faroles de Liyue. Aquí siempre siento una sensación de familiaridad, me encanta. Después de hablar, Ganyu volvió a mirar hacia abajo. Al ver las caras sonrientes de la gente de abajo, la propia Ganyu también se alegró mucho. Hermana Sene, hermana Ganyu, juguemos otra vez. Li Jing corrió con varias bengalas. Tras tomar las bengalas de Li Jing, Sene y Ganyu también regresaron. Los cuatro permanecieron juntos con las manos juntas, mientras las bengalas silbaban y despedían hermosas chispas. El aire se llenó de las risas de Li Jing y Suosue. Después de jugar un rato más, Sene se levantó y regresó a la sala. Sentado en el sofá, mirando a los tres afuera, Sene no pudo ocultar una sonrisa. Oh, estás muy feliz ahora, ¿verdad? Estás en celo. En ese momento se escuchó una voz coqueta y Saling apareció junto a Sene. Nadie pensará que eres mudo si no hablas. El ojo de Sene se crispó, su buen humor se arruinó por completo. No es asunto tuyo. El espíritu maligno extendió la mano, le hizo una mueca a Sene y le sacó la lengua. Ni siquiera la habían invitado a la cena de Nochevieja, Sene se había olvidado de ella. Entonces puedes regresar. El poder espiritual de Sene surgió, atrayendo directamente al espíritu maligno de vuelta al espacio del demonio sangriento. Como Sene ahora tenía la mayor parte de la autoridad sobre el espacio del demonio sangriento, el espíritu maligno no tuvo poder para resistirse y fue fácilmente repelido. Bastardo, no tienes espíritu deportivo. Uf. Capítulo 189. Preparándose para partir. El año nuevo lunar a menudo alivia temporalmente la tristeza, y el ambiente en la capital se tranquilizó gradualmente después del año nuevo. Después de la Nochevieja, llegan los saludos de año nuevo, una forma en que familiares y amigos se expresan sus mejores deseos. Sene y sus compañeros no tenían muchos conocidos en la capital, así que no planeaban salir a visitarlos. Sin embargo, muchas personas del gobierno acudieron a Sene para felicitarlo, la mayoría de las cuales provenían de la Oficina de Asuntos Extraordinarios para desearle a Ganyu un feliz año nuevo. La mayoría de quienes acudieron a felicitarlo eran altos funcionarios del gobierno. En cuanto a Li Jing, en ese momento solo era un adorno. ¡Pum! Sene, que estaba leyendo un libro, oyó el sonido de la puerta al abrirse y se giró para mirar hacia la entrada.
¿Qué les pasó? Al ver a Li Jing y Suosue, que estaban cubiertos de nieve, la expresión de Sene se congeló por un instante. ¿Se habrán caído en un ventisquero? Hermana mayor, vamos a tener una guerra de bolas de nieve. Suosue corrió al lado de Sene con los ojos brillantes. Hay tanta gente en esa plaza, que las bolas de nieve vuelan por todas partes. Dijo Suoxue, gesticulando con entusiasmo. Solo hay un inconveniente. Después de decir eso, Suoxue suspiró. ¿Qué pasa? Preguntó Sen. Si te resbalas accidentalmente, te convertirás en el blanco de todos. Suoxue se sacudió la nieve. Así que están tirados en el suelo. Sene miró a Li Jing y Suosue, que estaban cubiertos de nieve de pies a cabeza, y preguntó. No fue Li Jing, chocó conmigo. Al oír esto de Sene, Suoxue inmediatamente se puso las manos en las caderas e hizo un puchero, diciendo enfadada. ¡Ay! Estaba demasiado emocionada en ese momento y no entendía a dónde iba. Li Jing también se acercó, diciendo algo avergonzada. Muchos de los presentes eran sionicistas, y se acordó que podían usar sus habilidades, pero solo en el primer nivel. Así que la escena fue mucho más emocionante que cualquier cosa que hubiera visto en vídeos cortos. Como sionicista de atributo viento, Li Jing llevaba la delantera en la mayoría de los aspectos. No solo Li Jing, sino todos los sionicistas de atributo viento presentes llevaban la delantera. Después de todo, lanzar bolas de nieve por el aire con el viento era como disparar cartuchos de escopeta. Mientras otros lanzaban bolas de nieve en una guerra de bolas de nieve, ellos bombardeaban el suelo con balas de cañón. Además, los sionicistas de atributo fuego fueron los peores. Sus bolas de nieve se convirtieron instantáneamente en agua tras ser mejoradas. Mientras Li Jing, absorta en su presunción, ni siquiera vio a Suosue frente a ella. Chocaron y, debido al suelo resbaladizo, ambos cayeron al suelo. Su caída pareció enviar una señal a los demás. Todos dirigieron su atención a Li Jing y Suosue. Incluso los otros sionicistas de atributo viento del grupo anterior comenzaron a dispararles. En poco más de 10 segundos, Li Jing y Suosue quedaron sepultados en la nieve. En circunstancias normales, dada la apariencia infantil de Suosue, todos podrían haberla dejado escapar. Pero había estado jugando con tanto entusiasmo, y su energía psiónica fluctuaba constantemente. Así que, naturalmente, nadie pudo mostrar favoritismo y sepultaron a Li Jing y Suosue juntos. Está bien, no te enojes. Te daré todos mis bocadillos, ¿de acuerdo? Al ver que Suoxue seguía enfadada, Li Jing se agachó a su lado y le dijo con tono zalamero. Trato hecho. Justo cuando Li Jing pensó que tendría que volver a intentarlo, Suoxue aceptó sin dudarlo. La inmediata aceptación de Suoxue dejó atónita a Li Jing. No, normalmente deberías haber insistido un poco más y luego haberme engañado con más cosas. Pero accediste tan fácilmente, sin siquiera una palabra de objeción. Aunque hayas aceptado menos de esta manera, sigo sintiendo que he perdido. Debería haber dicho solo a medias. De acuerdo, tienes la ropa empapada. Ve a darte una ducha caliente y cámbiate. Dijo Sene, mirándolos a ambos cubiertos de nieve. De acuerdo. Respondió Li Jing y llevó a Suoxue al baño. Media hora después, Li Jing y Suosue, una grande y otra pequeña, salieron del baño. Ninguna se había puesto su ropa de diario, pero aún llevaban pijama. Suosue, en particular, con su adorable apariencia y su bonito pijama, parecía una pequeña loli salida de un anime. Hermana mayor, tengo hambre. Suosue corrió y saltó a los brazos de Sene. Tras comer, Sene supo que Suosue se refería a la energía maligna. Abrió la mano y una brizna de energía maligna de color rojo sangre apareció en su palma. Al ver la energía maligna en la mano de Sene, los ojos de Suosue se iluminaron. Sosteniendo la mano de Sene, sacó su lengüita rosada y comenzó a lamerla. Esta repentina escena dejó a Li Jing, que se acercaba, sin palabras. ¿Qué estaba haciendo? ¿Esencia de energía maligna, lamida? Sene también se sorprendió por la repentina acción de Suosue, luego levantó la mano y tocó la pequeña cabeza de Suosue. Deja de hacer el tonto. ¡Ay! Suoxue gritó de dolor tras el golpecito de Sene. Se cubrió la frente con sus delicadas manos blancas, mirando a Sene con una expresión lastimera. A cualquiera le habría encantado la ternura de Suoxue, pero Sene no se lo creyó. ¿Todavía quieres un poco? Sene levantó la mano, mirando el líquido brillante entre sus dedos. Sacó un pañuelo de papel de la mesa y lo limpió. Sí. Suoxue bajó la mano,
diciendo con voz infantil: «No hagas el tonto más». Sene miró a Suoxue y se lo recordó de nuevo. Suoxue asintió vigorosamente. «De acuerdo». Sene extendió la mano de nuevo, y una brizna de energía malévola de color rojo sangre apareció en su palma. Esta vez, Suoxue no la lamió, abrió su pequeña boca e inhaló lentamente la energía maligna de la mano de Sene. Li Jing se sentó frente a los dos, con la mirada perdida. Su mente se llenó de la imagen de Suoxue lamiendo la mano de Sene. ¿Podría ella también encontrar una excusa para lamer la delicada mano de Sene? ¿A qué sabía? Pero entonces recordó de repente su comportamiento pasado con Sene. Sene definitivamente no le daría la oportunidad. Sintiendo sus esperanzas frustradas, Li Jing parecía abatida. A medida que su nivel de cultivo aumentaba, la capacidad de Suoxue para absorber energía maligna también aumentaba. Después de absorber 10 hebras de energía maligna, Suoxue chasqueó los labios y se detuvo. «Por cierto, nos vamos mañana. Ve a empacar tus cosas». Después de que Suoxue terminó de comer, Sene se volvió hacia Li Jing y le dijo: ¿Ya nos vamos? Li Jing se sorprendió un poco cuando Sene mencionó de repente que se iba. «Sí, nos vamos mañana. Gan Yu ya fue a la oficina de asuntos extraordinarios a entregar su trabajo, y estará terminado hoy, así que nos vamos mañana», dijo Sene. «De acuerdo». Confirmando que se iba, Li Jing se levantó y se dirigió a su habitación. Capítulo 190. Empezando de nuevo. Al día siguiente, Sene y sus 3 compañeros subieron a una camioneta y salieron de la capital. «Hermana Sene, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Li Jing, reclinándose en su asiento. «Fengcheng. La tierra de la ópera», esa fue la decisión que Sene y Gan Yu tomaron tras hablarlo. El reino Xia y Liyue tienen muchas similitudes, pero el reino Xia es más antiguo. Ahora, los únicos lugares del reino Xia que aún conservan algunas costumbres antiguas son probablemente aquellos donde la ópera es predominante. «Amigos, ya estoy fuera de la ciudad, denme un consejo». Afuera de Fengcheng, un hombre sostenía un teléfono, grabando mientras hablaba. El hombre, conocido en línea como Flor de Medianoche, es un streamer que se ha vuelto popular buscando emociones fuertes. Antes del resurgimiento de la energía espiritual, Flor de Medianoche era un streamer cazador de fantasmas. Visitó varias casas y lugares embrujados, e incluso realizó diversos rituales de activación espiritual, como tablas de Ouija y escritura espiritual. Su audacia atrajo a un gran número de seguidores. Flor de Medianoche se presenta como un materialista acérrimo, afirmando que su búsqueda de fantasmas era simplemente para demostrar a sus espectadores que los fantasmas no existen. Su desprecio por los tabúes y su disposición a probar cualquier cosa rápidamente lo convirtieron en una sensación en la comunidad de streamers cazadores de fantasmas. Esto lo impulsó a convertirse en un importante influencer en línea con millones de seguidores en muy poco tiempo. Muchos podrían asumir que Flor de Medianoche, con millones de seguidores, debe ser muy rico. Sin embargo, la realidad es que los ingresos de Flor de Medianoche son en realidad bastante bajos, un hecho desconocido para muchos. Midnight Flower es una celebridad de Internet que ha firmado con una agencia de talentos. La mayor parte de sus ingresos va a la empresa, dejándole solo una pequeña parte. Estos ingresos apenas superan lo que gana un oficinista promedio. Un amigo trajo a Midnight Flower a la empresa. Acababa de graduarse de la universidad y no quería sumergirse en la monotonía del trabajo justo después de escapar de las montañas de la academia. Pero también necesitaba ganarse la vida, y su familia no era adinerada. Así que se propuso profesiones económicas y de baja responsabilidad, como la escritura en línea y las transmisiones en vivo. Al principio, probó con la escritura en línea bajo el seudónimo de Midnight Groans. Sin embargo, los desalentadores datos rápidamente le hicieron darse cuenta de que no estaba hecho para la escritura, así que se pasó a las transmisiones en vivo. Como disfrutaba de los programas de cazafantasmas, se convirtió en un streamer de cazafantasmas. Su audacia rápidamente le dio fama. Naturalmente, sus amigos y familiares se enteraron de su creciente popularidad. Entonces, un amigo se acercó a él, alegando tener contactos para conseguirle un contrato con una empresa. Firmar con una empresa le garantizaría apoyo, mucho mejor que trabajar de forma independiente y le ahorraría años de ensayo y error. Como se llevaban bien y el amigo era de la misma ciudad, el hombre inexperto aceptó sin dudarlo. Pero cuando llegó el momento de dividir las ganancias, se dio cuenta de que lo habían estafado. Ganaba mucho con las transmisiones en vivo,
pero solo una pequeña parte llegó a su bolsillo. Con esos pocos ingresos, le habría ido mejor consiguiendo un trabajo estable. Pero como había firmado el contrato, no podía irse. Estaba lleno de arrepentimiento. Naturalmente, después confrontó a su amigo, se pelearon y rompieron todo contacto. Más tarde, con el resurgimiento de la energía espiritual, la ciudad donde vivía el hombre fue invadida y su compañía, destruida por monstruos. Afortunadamente, el hombre estaba visitando a su familia en ese momento y escapó de la calamidad. Sin embargo, su padre resultó gravemente herido en la horda de monstruos que defendía la ciudad. El tratamiento requirió una gran suma de dinero. Pero debido a años de explotación por parte de su compañía, el hombre no tenía ahorros, así que consideró volver a hacer transmisiones en vivo. Sin embargo, el entusiasmo de la gente por las transmisiones en vivo de cazafantasmas ha disminuido. Sin embargo, la curiosidad de la gente por los fantasmas proviene del miedo que les tienen, y la razón de este miedo es que no pueden vencerlos. Es como si el miedo proveniera de una potencia de fuego insuficiente. Pero ahora que la energía espiritual ha revivido, las personas pueden ser llamadas psíquicas. Si realmente se encuentran con un fantasma, no se sabe con certeza quién ganará. Así que el hombre decidió probar un enfoque diferente. Si cazar espíritus no funcionaba, cazaría bestias mágicas. Así surgió esta escena. Yithiwa está cortejando a la muerte otra vez. Ni hablar, Yithiwa, apenas estás aquí. No hay bestias mágicas tan cerca de la puerta de la ciudad. Exactamente, Yithiwa, ve más lejos. Si te atreves a ir más de 10.000 metros, te recompensaré con 10 cohetes. Al ver la avalancha de comentarios, el hombre dudó. Era audaz, pero no estúpido. Antes se atrevía a cazar espíritus sin dudarlo porque no creía en la existencia de fantasmas. Pero ahora era diferente, las bestias mágicas eran reales. Aunque también era un sionicista, solo estaba en el tercer rango. Alejarse a más de 10.000 metros de la puerta de la ciudad era demasiado peligroso para él. Si una bestia mágica de cuarto rango saltaba, estaría acabado. Pero pensando en su padre acostado en la cama, el hombre apretó los dientes y se alejó. ¿De verdad vas? Ni hablar, Yithiwa, es demasiado peligroso. Sí, hay una alta probabilidad de encontrar bestias mágicas de cuarto rango o superior a más de 10.000 metros de la puerta de la ciudad. No podrás escapar desde esa distancia. Sí, solo mantente a menos de 1.000 metros y deambula. Sí, 1.000 metros es una distancia. Aunque no puedas ganar, con tu fuerza de sionicista de tercer rango, regresar a la ciudad no debería ser un problema. Al ver que Yithiwa se alejaba, el chat en vivo se llenó de comentarios que intentaban disuadirlo. La mayoría solo bromeaba, no podrían empujar a alguien a la muerte. Al ver la avalancha de comentarios disuasorios, el hombre se detuvo de nuevo. Pero siempre hay quienes disfrutan de un buen espectáculo. Tienes que ir, si te atreves, te daré 100 carnavales. 100 carnavales. Al ver este comentario, el hombre tragó saliva con dificultad. Podría conseguir 1.400 yuanes en un carnaval, 100 carnavales le darían 140.000 yuanes. El tratamiento de su padre requería 1,5 millones de yuanes, 140.000 yuanes eran suficientes al menos para un tratamiento. Tras mucha deliberación, el hombre se alejó de nuevo. Bueno, ya está. Sigue adelante. Te daré 10 carnavales como incentivo. Soy un magnate, aquí tienes 10 carnavales. Con este comentario, aparecieron efectos de carnaval en la transmisión en vivo. Oigan, ustedes, los de arriba, ¿están intentando llevar al stream a la muerte? Alguien comentó en la sección de comentarios. ¿Cómo que llevé al stream a la muerte? Él mismo decidió pedir dinero, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Le puse un cuchillo en la cabeza y lo obligué a aceptar? Yo pongo el dinero, él se entretiene para hacerme feliz, es un trato justo. ¿De qué están hablando? Capítulo 191 Mareo por movimiento. 3 preguntas consecutivas dejaron a todos sin palabras. Después de todo, aparte de usar dinero como cebo, no habían ejercido ninguna coerción. Solo se podía decir que eran inmorales e inhumanos, no había otra opción. Chicos, estamos a 10.000 metros de la puerta de la ciudad. Más de una hora después, Flor de Medianoche llegó finalmente a 10.000 metros de la puerta sellada de la ciudad. Al llegar a este punto, Flor de Medianoche Soy un magnate ofreció los 90 cupones restantes del carnaval. Miren esto.
Las carreteras de por aquí están completamente destruidas y los árboles están por todas partes. Ni siquiera las ruinas postapocalípticas que hemos visto en películas y series son tan malas. Mientras hablaba, el hombre giró la cámara en mano, intentando ofrecer a los espectadores de la transmisión en vivo una vista clara de los alrededores. ¡Guau! ¿En serio? El mundo exterior se ha vuelto así. Mira, hay tantas marcas de garras de monstruos por todas partes. Así se ve una ruina postapocalíptica. No nos quedaremos atrapados viviendo en la ciudad para siempre. Puedes irte de la ciudad. Una vez que alcances el rango 7 podrás salir y divertirte. Duérmete y puedes soñar con lo que quieras. Quienes tengan la fuerza pueden unirse a una partida de caza. Cuando el paisaje circundante apareció en la transmisión en vivo, los espectadores inmediatamente comenzaron a comentarlo con entusiasmo. Al mismo tiempo, llegaron varias donaciones, como se esperaba. Desde la marea de bestias, aparte de los sionicistas fuertes, muy poca gente se ha atrevido a ir a un lugar tan lejano. La gente común que no había despertado sus poderes ni siquiera se atrevía a salir de las puertas de la ciudad, asomándose como mucho por las murallas. Pero las murallas no eran atracciones turísticas, ni lugares a los que se pudiera ir a cualquier parte. Cuanto más ocultaban, más curiosidad sentían por el mundo exterior. Además, el hombre era un popular transmisor en vivo, por lo que su transmisión, Late Night Flower, atrajo rápidamente a millones de espectadores. El flujo constante de regalos virtuales lo hacía muy feliz. Pero no se conformó. Observó con cautela su entorno con su energía espiritual siempre lista para responder a cualquier peligro potencial. También sacó un cuchillo para defenderse. Mientras el hombre seguía deambulando, intentando mostrar más del mundo exterior a los espectadores de la transmisión. De repente vio una enorme sombra oscura. El corazón del hombre dio un vuelco y se giró para irse. Pero enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. Tras mucho titubeo, el hombre caminó hacia la sombra oscura. Al acercarse, los espectadores de la transmisión en vivo vieron a la enorme criatura tendida en el suelo. ¿Es un monstruo muerto? Será una farsa. Nuestro profesor dijo que la inteligencia de los monstruos ha evolucionado rápidamente y que ahora pueden poner trampas y cosas así. Sí, Streame, ten cuidado. Los monstruos a miles de metros de la puerta de la ciudad no son de bajo nivel. Al leer los comentarios en la transmisión en vivo, el corazón del hombre se encogió, pero continuó acercándose al monstruo. El hombre se dio cuenta de que la bestia caída era solo un monstruo de tercer nivel. Aunque fingiera, pensó que si tenía cuidado podría escapar aunque no pudiera ganar. Finalmente el hombre llegó hasta la bestia. Se detuvo y desató una ráfaga de energía espiritual hacia ella. ¡Ban! La energía golpeó el cuerpo de la bestia sin resistencia, y brotó un chorro de sangre. Sin embargo, la bestia permaneció inmóvil en el suelo. Esto alivió al hombre, la bestia estaba realmente muerta. Si bien la inteligencia de los monstruos estaba evolucionando, un monstruo de tercer nivel claramente no era lo suficientemente inteligente como para continuar su emboscada después de ser herido. Aliviado, el hombre se dirigió hacia el cadáver de la bestia. No se preocupen. He confirmado que esta bestia está muerta. Luego pateó el cadáver 2 veces. El hombre colocó el palo de selfie contra el monstruo y comenzó a registrar su cuerpo con su cuchillo. Pronto una cuenta amarilla apareció en su mano. ¡Guau! Ese color, es una semilla divina exterior de nivel 3. Así es, amarilla, una semilla divina exterior de nivel 3, 1 millón cada una. ¡Qué suerte! Salió de la ciudad y ganó 1 millón. ¡Qué envidia! Yo también quiero una. ¿Por qué no sales de la ciudad? Quizás tú también veas una. Salir de la ciudad. Olvídalo. Me tocó la lotería, chicos. El hombre sostenía la semilla divina exterior de nivel 3, radiante de alegría. Aunque también era de nivel 3, solo estaba en la etapa inicial y no podía cazar monstruos de nivel 3 solo. Fue un golpe de suerte increíble. Oh no. ¿Peligro? Corre, Streame. Un monstruo. Hay un monstruo detrás de ti, Streame. Corre. Streame, detrás de ti. El hombre notó que algo andaba mal. Sintió claramente que algo se acercaba por detrás, y una sombra apareció bajo sus pies. Al mirar su teléfono, empezó a sudar frío.
Corrió hacia adelante, dándose la vuelta al mismo tiempo. En el instante en que se giró, una brisa fresca le rozó la cara. Su palo de selfie se partió en dos y salió volando. Cuarto nivel. Con solo una mirada, el hombre reconoció el nivel del monstruo. No podía vencerlo. El hombre se giró y canalizó toda su energía espiritual, corriendo hacia la puerta de la ciudad. En ese momento supo que el monstruo lo había engañado. Uf. Uf. Bajo un gran árbol en la carretera, Li Jing y Suosue se apoyaron en el tronco con náuseas incesantes. Les dije que no jugaran con sus teléfonos todo el tiempo en el auto. ¿Cómo pueden no marearse después de un viaje tan largo? Sene dijo sin palabras, viéndolos incapaces de vomitar, pero aún con náuseas. Tomen, beban un poco de agua primero, cálmense. Ganyu se acercó con 2 botellas de agua mineral. Gracias, hermana Ganyu. Tomando el agua mineral de Ganyu, los dos dieron un sorbo. Como todavía tenían náuseas, no la bebieron de golpe. Bebieron poco a poco para calmarlas. Uf, qué aburrido es esto. Y estar tanto tiempo sentada en el coche me ha hecho doler el trasero. Li Jing se frotó el trasero mientras hablaba. Descansemos aquí un rato antes de irnos. Al ver que Li Jing y Suosue seguían un poco aturdidos, Sene habló. Asintiendo, Li Jing empezó a caminar. Una caminata moderada ayuda a aliviar las náuseas causadas por el mareo. Capítulo 192. La pobreza es aún más aterradora. ¡Ah, socorro! Rugido. Justo cuando los 4 estaban a punto de descansar, se escuchó un grito de auxilio. Seguido del rugido de una bestia mágica. Alguien está en peligro. Al oír el grito de auxilio, Sene y los demás se levantaron rápidamente y corrieron hacia la dirección de la llamada de socorro. Poco después vieron a un hombre corriendo desesperado por la calle, perseguido sin descanso por una bestia mágica de 4º nivel. Al ver la situación, Ganyu levantó la mano y el arco de Amos apareció en su mano. ¡Zas! Una flecha helada salió disparada, dirigiéndose directamente hacia la bestia mágica que perseguía al hombre. Mientras tanto, el hombre ya estaba desesperado. Inicialmente había intentado correr hacia la ciudad, pero la bestia mágica que lo perseguía parecía haber anticipado sus intenciones y le había bloqueado el paso hacía mucho tiempo. Ahora, cuanto más se alejaba de la ciudad, más se alejaba de ella. Al principio, esperaba encontrar una partida de caza que pudiera rescatarlo. Pero a medida que se alejaba de la ciudad, la desesperación se apoderó de él. Ya estaba a más de 30.000 metros de la ciudad, a esa distancia, era improbable que hubiera partidas de caza. Lo que lo desesperaba aún más era que su energía espiritual estaba a punto de agotarse. En un máximo de 10 minutos, se quedaría sin energía espiritual. Mientras tanto, la bestia mágica que lo perseguía parecía no esforzarse en absoluto. Rugido. La bestia que lo perseguía, al ver al hombre acercarse, emitió un rugido de emoción. Esta bestia de 2 patas era increíblemente rápida, a pesar de ser mucho más débil, lo había arrastrado durante más de 1 hora. Varias veces, justo cuando parecía que estaba a punto de alcanzarlo, la bestia de 2 patas aceleraba de repente de nuevo justo al abalanzarse. Era realmente extraño. Sin embargo, esta bestia de 2 patas se estaba quedando sin fuerzas rápidamente, esta vez no podía desatar otra explosión repentina de poder. Al ver al hombre correr cada vez más despacio, los ojos de la bestia comenzaron a brillar. En ese momento, la bestia percibió repentinamente un peligro inminente. Esta sensación de peligro estalló violentamente y la bestia sintió al instante como si hubiera caído en una cueva de hielo. La intensa sensación de peligro le indicó que huyera rápidamente, pero antes de que pudiera escapar, las flechas heladas de Ganyu ya estaban sobre ella. La bestia solo vio acercarse un punto de luz, y entonces perdió el conocimiento. ¡Ban! El hombre que seguía corriendo frenéticamente oyó el sonido de algo pesado golpeando el suelo detrás de él y se dio la vuelta instintivamente. Oye, ¿qué ha pasado? Soy una escultura de hielo. Al ver a la bestia congelada tras él, el hombre se quedó atónito. Debido al breve instante en que estuvo en una fracción de segundo, y a que sus piernas ya estaban un poco débiles por correr. Tropezó con sus propios pies y cayó de bruces. Justo al caer al suelo, 4 pares de piernas aparecieron ante él. ¡Caramba, increíble!
Aunque no podía verles las caras, por la forma en que los empujaban, supo que definitivamente eran 4 personas increíbles. Al menos las 4 piernas eran increíbles, piernas para admirar durante años. Oye, ¿estás bien? Justo cuando el hombre seguía absorto en sus pensamientos, una voz agradable llegó desde arriba. Estoy bien, estoy bien. Al darse cuenta de su error, el hombre se levantó rápidamente del suelo. Pero, ya exhausto, el esfuerzo solo empeoró la situación. Sintió un torrente de sangre en la cabeza y el mundo pareció temblar. Se levantó solo para volver a desplomarse, sintiendo simultáneamente estrellas dando vueltas a su alrededor. ¿Qué pasó? Al ver al hombre levantarse de repente y luego volver a caer, Li Jing quedó completamente desconcertado. Probablemente ha estado corriendo demasiado tiempo y el movimiento repentino le provocó una bajada de azúcar. Li Jing, ve a buscar unos dulces al coche. Al observar el estado del hombre, Sene le dijo a Li Jing. Vale, vale. Al oír las palabras de Sene, Li Jing se dio la vuelta y corrió hacia el coche. Al poco rato, Li Jing regresó con varias barritas Snickers. Aquí tienes. Li Jing le entregó la barra de Snickers al hombre sentado en el suelo. Gracias. El hombre, consciente de su situación, le dio las gracias y tomó la barra de Snickers de Li Jing. Al levantar la vista, el hombre vio claramente a las 4 mujeres. Tal como lo había imaginado, eran 4 mujeres hermosas. Una era una belleza gélida, otra una belleza intelectual, otra una belleza vivaz y una niña deslumbrantemente hermosa con medias blancas. ¡Guau! Este grupo es increíble. Si esto sucediera en tiempos de paz, un grupo como este definitivamente debutaría al instante. Todas esas bellezas artificiales tendrían que hacerse a un lado. El hombre llevaba muchos años en la industria de las transmisiones en vivo y había visto a bastantes mujeres hermosas. El hombre supo a simple vista si habían sido apuñalados. Estaba seguro de que los 3 adultos y el niño que tenía delante eran originales. Por supuesto, el hombre sabía que era de mala educación mirarlos fijamente, así que solo los miró de reojo antes de bajar la vista para abrir su Snickers. Mientras el hombre comía sus Snickers, Li Jing se acercó y recuperó la semilla del dios exterior de la bestia mágica de 4º nivel. Al ver la semilla del dios exterior de 4º nivel en la mano de Li Jing, el hombre mostró envidia, pero solo envidia. No era el tipo de persona que sería desagradecida, codiciando el botín de alguien después de ser rescatado, no podía hacer algo así. ¿Cómo terminaste aquí? Después de que el hombre terminó de ordenar, preguntó Li Jing. Se dio cuenta de que el hombre solo estaba en el 3er nivel de fuerza, no debería estar en un lugar tan peligroso. Ante la pregunta de Li Jing, el hombre esbozó una sonrisa irónica y le contó toda la historia. ¿Transmisión en vivo? ¿De verdad que no le temes a la muerte? Li Jing admitió que si bien había visto a menudo streamers y reporteros imprudentes en novelas y series de televisión, esta era la primera vez que se topaba con uno en la vida real. Aunque su comportamiento era ciertamente imprudente, que se lo dijeran tan directamente lo avergonzaba. Además, no quería morir. Si no fuera por la urgente necesidad de dinero de su familia, y porque los monstruos más cercanos a la ciudad habían sido eliminados, no habría ido a un lugar tan lejano a buscar la muerte. Pero era mejor no decir estas cosas, así que el hombre no discutió, solo sintió un amargo sabor de boca. Pensó en silencio, si pudiera vivir una buena vida, ¿quién querría morir? La muerte da miedo, pero la pobreza da más miedo. Ya sabes, hasta un centavo puede derribar a un héroe. Aunque no era un héroe. Pero por suerte esta vez había salido a la luz. Aunque casi muere, obtuvo una semilla del dios exterior de 3er nivel, 1 millón en efectivo y donaciones de la transmisión en vivo. Además, aún tenía algunos ahorros en casa, así que el dinero para el tratamiento médico de su padre debería ser suficiente. Por cierto, me llamo Zhao Yi. ¿Cómo se llaman, señoritas? Después de tanto tiempo, aún no sabía los nombres de sus salvadores. Sene. Ganyu. Li Jing. Suo Sue. Capítulo 193. No te metas en los secretos de la gente. Tú eres el señor Sene. Al oír el nombre de Sene, la expresión de Zhao Yi se congeló visiblemente y luego preguntó con cierto nerviosismo. ¿Me conoces? Sene ni se inmutó, no recordaba haber conocido a esa persona antes. Claro que te conozco.
No solo yo apuesto a que no hay mucha gente en todo el país que no te conozca. Al oír las palabras de Sene, Zhao Yi dijo con entusiasmo. MMM. Sene parecía desconcertada. ¿Cuándo se había vuelto tan famosa? Hermana Sene, no lo sabes, ¿verdad? Ahora eres muy famosa. Antes de que Zhao Yi pudiera responder, Li Jing sacó su teléfono. Tras tocarlo varias veces, apareció una noticia con la foto de Sene. Este es un informe sobre la marea de bestias de primera línea. Tras leer atentamente el informe, Sene lo reconoció como un informe sobre la marea de bestias en el frente. Y como figura clave para salvar el frente, Sene ocupó el primer lugar destacado. No solo eso. Después de que Sene terminara de leer, Li Jing recuperó su teléfono, lo manipuló un par de veces y luego volvió la pantalla hacia Sene. Clasificación de cultivo del reino Xia. 7 caracteres grandes aparecieron prominentemente en el campo de visión de Sene. Mientras Li Jing deslizaba lentamente la pantalla, la foto de Sene reapareció, todavía en la parte superior. Nombre, Sene. Género, femenino. Nivel de cultivo, 8º rango. Posición, directora de la Universidad de Energía Espiritual de Aichen. Esto. Tras leer el contenido del teléfono de Li Jing, Sene se quedó sin palabras. Aunque Sene se conectaba con frecuencia, no había nada que le llamara especialmente la atención. Estas cosas populares en la comunidad psíquica le interesaban poco. Tanto que Sene no tenía ni idea de que fuera tan famosa. Sene sacó su teléfono y entró en el foro, que estaba lleno de publicaciones sobre la comunidad psíquica. Sene vio muchas caras conocidas en la tabla de clasificación. Por ejemplo, Lu Yunxin, Ye Weiwo, Zhang Daoxuan, etc. Pero Sene también notó que la tabla de clasificación estaba incompleta, por ejemplo, Gan Yu no figuraba. Sene supuso que Xia Guo solo había clasificado a los psíquicos que habían revelado públicamente su identidad. Los psíquicos de alto nivel que no habían revelado su identidad no estaban incluidos. Después de todo, aunque este foro se había establecido oficialmente, era esencialmente gratuito. Cualquiera podía iniciar sesión, incluso extranjeros. Por lo tanto, las autoridades oficiales del reino Xia no revelarían toda la información. Estas clasificaciones probablemente solo buscan tranquilizar al público. Para decirles que no tengan miedo, que el país cuenta con muchas personas fuertes que sin duda pueden proteger su seguridad. TSK, de acuerdo. Sene dejó el teléfono y aceptó la situación. Aunque Sene no quería ser famosa, las cosas ya habían llegado a ese punto y no podía hacer nada al respecto. Vamos, primero vayamos a las puertas de la ciudad. Guardando el teléfono, dejó de preocuparse. Ven tú también, déjame llevarte. Como se habían conocido, Sene naturalmente no lo abandonaría ni lo dejaría a su suerte. Gracias. Zhao Yi rápidamente hizo una reverencia y le dio las gracias. Si fuera él, probablemente habría sido destrozado por los monstruos en el camino de regreso a la ciudad. Pronto Sene y su grupo llegaron a las puertas de la ciudad de Fengcheng. Para sorpresa de Sene, las puertas de la ciudad de Fengcheng no eran inferiores a las de la capital. Es importante saber que el nivel de Fengcheng era muy inferior al de la capital. Si bien el estado de una muralla no necesariamente refleja su fortaleza, sigue siendo un indicador significativo. Oye, no vuelvas a cortejar a la muerte. Puede que no tengas tanta suerte, le dijo Li Jing a Zhao Yi después de bajar del coche. Aunque las palabras de Li Jing fueron directas, Zhao Yi no estaba enfadado en absoluto. Sabía que la otra parte tenía buenas intenciones, las palabras eran duras, pero el razonamiento era sólido. Además, si no hubiera tenido la suerte de encontrarla esta vez, probablemente ya sería pasto de una bestia mágica. Además, tras obtener la semilla del dios exterior de tercer nivel, tenía suficiente dinero para los gastos médicos de su padre y ya no necesitaba salir. Así que al escuchar la advertencia de Li Jing, respondió apresuradamente, sin duda, no me atreveré a salir solo otra vez. Como no se conocían bien, no dijeron nada más y los dos grupos se separaron. Zhao Yi tenía prisa por pagar las facturas médicas de su padre, y Sene y los demás necesitaban encontrar un hotel. Al día siguiente los 4 llegaron a la calle Vieja. Había muchas funciones de ópera todos los días, y los antiguos edificios circundantes realzaban la atmósfera. Cada uno compró una bebida en el supermercado y los 4 comenzaron a pasear.
Como era la primera vez que visitaban este lugar, no tenían un destino específico en mente. Simplemente planeaban mirar a su alrededor sin rumbo, yendo a donde sus pies los llevaran. El antiguo estilo arquitectónico del lugar era muy similar al de Liyue, lo que despertó enormemente el interés de Ganyu. Al observar la expresión de Ganyu mientras caminaba y miraba a su alrededor, junto con la sonrisa que no había abandonado su rostro desde su llegada, cualquiera podía notar que Ganyu estaba de muy buen humor. «Hay una casa de té por allá. Vamos a sentarnos». Ganyu se detuvo y señaló una casa de té no muy lejos. Pero si ya tenemos bebidas. Suoxue, sosteniendo su bebida, dijo algo desconcertada. Suoxue, ir a la casa de té no se trata realmente de saciar la sed. Al ver la adorable y desconcertada mirada de Suoxue, Li Ying no pudo evitar pellizcarse la mejilla. ¿Para qué es eso? Sabía lo que era el té, pero ¿no era solo agua? Beber té se trata de la experiencia. Li Ying se levantó sacando pecho con bastante orgullo. ¿Concepción artística? ¿Qué concepción artística? Suoxue estaba aún más confundida. Es solo agua potable, ¿verdad? ¿Qué es la concepción artística? ¿Se puede comer? ¿A concepción artística? La concepción artística se trata de experimentar los innumerables aspectos de la vida a través del té, la filosofía de la vida está en el té. Li Ying empezó a soltar tonterías con cara seria. Explícalo con detalle. Claramente las palabras de Li Ying despertaron el interés de Suoxue. En resumen, se trata de experimentar las dificultades de la vida saboreando la amargura del té, comprender el viaje de la mente al observar cómo se despliegan las hojas del té a través. No podía seguir así. Su conocimiento del té se limitaba a ver unos pocos vídeos cortos, no tenía ni idea de qué era la concepción artística. ¿Y explicarlo con detalle? Ella tampoco lo sabía. ¿No está fingiendo? No te entrometas demasiado. Ya lo entiendes, le dijo Li Ying a Suoxue. No entiendo. Suoxue parpadeó con sus grandes ojos, con el rostro lleno de confusión. Suoxue, ahora deberías fingir que de repente entiendes. Li Ying le dio unas palmaditas en los hombros a Suoxue, diciendo con seriedad. No puedes seguir haciendo preguntas ahora, ¿no sabes que ese es el papel de hombre/mujer? De acuerdo, deja de bromear, vámonos. Se negritó observando a los dos jugando. Oye, ya voy. Capítulo 194, es caro. ¿Invitados? ¿Necesitan algo? Justo cuando el grupo se sentó, se acercó una joven elegantemente vestida. Li Ying y Suoxue miraron a Sene. Ellos, por su parte, no sabían absolutamente nada de té. Al ver que ambos la miraban, Sene se encogió de hombros con impotencia. Ella tampoco sabía mucho. Hoy en día, muy pocos jóvenes beben té. La mayor exposición de Sene al té fue en el pollo ahumado en té de la cafetería de la universidad. Le gustó bastante el arroz con muslo de pato y lo tomó después para limpiar su paladar. Pero eso era todo. Así que, si alguien realmente entendía de té, probablemente era Ganyu. Sene miró a Ganyu a su lado, y Li Ying y Suoxue, al ver esto, también miraron a Ganyu. Al notar sus miradas, Ganyu también se sorprendió. Aunque dijo que sabía un poco, todo se trataba del té de Liyue. No sabía nada sobre la cultura del té en la Tierra. De repente, el aire se quedó en silencio. Probablemente sea su primera vez aquí, invitados. ¿Qué les parece si les presento nuestro té y bocadillos? La joven experimentada se dio cuenta de inmediato de que Sene y sus compañeros no estaban familiarizados con el té y habían venido por curiosidad. Esto no era inusual, antes de la marea de las bestias, los turistas solían venir aquí por curiosidad. La joven parecía muy hábil para manejar este tipo de situaciones, asegurándose de que sus invitados no se sintieran incómodos. De acuerdo, claro. Los cuatro intercambiaron miradas, sin poner objeciones. A continuación, la joven con ropa tradicional presentó los diversos tés disponibles en la casa de té. Aunque probablemente pensaba que Sene y sus compañeros no sabían absolutamente nada de té, aún así les explicó con paciencia. Finalmente, los cuatro eligieron el té siguiendo las recomendaciones de la joven. Comenzó el proceso de preparación del té. Calentando la taza, añadiendo las hojas de té, enjuagando el té, preparándolo, sirviéndolo. Yo tampoco lo entiendo muy bien, busqué en internet,
por favor, no critiquen. Los movimientos de la joven eran fluidos y elegantes, muy agradables a la vista. Después de servir el té, la joven salió de la habitación. Ganyu tomó lentamente la taza de té y dio un sorbo. La sopa de té es clara, dulce y fragante, con un sabor rico y complejo, realmente un té exquisito. Después de probarlo, Ganyu dijo lentamente, sosteniendo la taza de té. ¿Está bueno? Suosue miró a Ganyu con los ojos muy abiertos. Reconoció cada palabra que Ganyu había dicho, pero no entendió la frase. Está bueno. Al ver la expresión adorable e inocente de Suosue, Ganyu sonrió levemente. Al oír las palabras de Ganyu, Suosue tomó su taza de té y dio un gran trago. Después de terminar el té, Suosue frunció el ceño y toda la cara se le arrugó. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Al ver la expresión de Suosue, Li Ying se tapó la boca y preguntó con una sonrisa. En mi opinión, no está tan bueno como el té helado. Dejando su taza de té, Suosue dijo con seriedad. PFFT. En cuanto Suosue terminó de hablar, Li Ying no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Es gracioso? Suosue miró a Li Ying, desconcertada. Ni siquiera era bueno para empezar, así que ¿qué tenía de gracioso? PFFT, jajaja, nada gracioso, nada gracioso. De repente se me ocurrió algo gracioso. Déjame reírme un poco primero. Li Ying se rió tan fuerte que se dobló y jadeó mientras hablaba. Suosue miró a Li Ying con expresión de desconcierto. Estaba segura de que Li Ying se reía de ella, pero no entendía qué le hacía tanta gracia. Al ver la adorable expresión de Suosue, Sene y Ganyu también sonrieron. Aún así, es mejor que el té helado, un poco mejor. Finalmente, tras terminar de reír, Li Ying dijo vacilante. ¿Mejor? ¿Cómo? Aunque no era exactamente horrible, la verdad es que no estaba muy rico. El té helado tenía mucho mejor pinta. Es caro. Li Ying dijo con una sonrisa. Suosue. No está rico, y es caro, así que está bueno. Pareces un idiota. Dejando de jugar, Li Ying tomó su taza de té y le dio un sorbo. La verdad es que no sabía bien. Pero considerando su precio, Li Ying decidió terminarla. Después de todo, desperdiciarte es una vergüenza. Ya que te gusta tanto, puedes quedarte con la mía. Al ver que Li Ying sostenía su taza de té, Suosue le acercó la suya. Por mucho que Li Ying se lo explicara, ya no quería beberla. Li Ying. ¿Quién dijo que me gustaba? Simplemente no quería desperdiciarla. Es demasiado caro, tan caro que no soporto tirarlo, pero eso no significa que me guste beberlo. Ignorando a los dos juguetones, Sene también tomó su taza de té. Aunque Sene no bebía mucho té antes, sorprendentemente le pareció bastante agradable. Media hora después, el grupo salió de la casa de té y continuó su paseo. A medida que se adentraban, aparecieron numerosas representaciones teatrales a su alrededor. Los tres acompañaron a Ganyu a ver una función y luego continuaron su paseo. Los escenarios teatrales seguían apareciendo, pero los cuatro no entraban ni se sentaban, simplemente caminaban con naturalidad. Pronto, un escenario de ópera en particular llamó la atención de Sene. Este escenario no era tan formal como los demás, era simplemente una gran plataforma en un espacio abierto. Lo que más le impactó a Sene fue que los intérpretes en este escenario no eran muy buenos. Incluso un profano como Sene podía notar que cantaban mal, por lo que la reacción del público fue previsiblemente pobre. Pero lo que sorprendió a Sene fue que el público estaba completamente lleno, incluso más que en otros escenarios de ópera formales. Además, el público estaba compuesto predominantemente por jóvenes. Esto sorprendió aún más a Sene, ya que los jóvenes de hoy en día no parecen tener un gran entusiasmo por la ópera. La mayoría de los aficionados a la ópera son todavía mayores. El teatro por el que habían pasado antes, si bien tenía algunos jóvenes, tenía menos de una quinta parte de la cantidad de personas mayores. Pero aquí, eran casi todos jóvenes, con solo unos pocos ancianos al fondo. Observaron la función en el escenario con sonrisas. Vamos a echar un vistazo. La situación también despertó el interés de los otros tres, y los cuatro se acercaron y se sentaron en la última fila del público. ¿Estas jóvenes están aquí para ensayar? Sene y los demás se sentaron, y un anciano a su lado preguntó con una sonrisa. ¿Ensayar? Sene y los demás se sorprendieron. ¿Ensayar? ¿Qué tipo de obra? ¿No lo saben? Al ver la inexpresividad en los rostros de los cuatro hombres,
le tocó al anciano sorprenderse. ¿Había gente en Fengcheng que no supiera estas cosas? Señor, no somos locales, somos turistas, no estamos muy familiarizados con la vida de aquí. Al ver la expresión del anciano, Zené explicó. ¿De afuera? El anciano se sorprendió aún más. Conocía la situación en el exterior últimamente. La gente de la ciudad ni siquiera se atrevía a alejarse demasiado de las murallas, pero estas chicas viajaban. ¿Cómo no iba a sorprenderse? Pero también había oído que, para algún psíquico de alto nivel, los peligros del exterior no eran nada. Supuso que Zené y sus 4 chicas viajaban con un psíquico de alto nivel. Capítulo 195. El poder tomado de la ópera tradicional. ¿A todos los jóvenes de la ciudad que están confinados les gusta la ópera tradicional? Al oír al anciano decir que era para practicar la ópera, y dada la escasez de estos intérpretes, su nivel no era muy bueno. Zené comprendió que este no era un lugar para representaciones de ópera tradicionales, sino un campo de entrenamiento para nuevos actores. Sin embargo, lo que le desconcertaba era si había demasiados jóvenes actores de ópera allí. Como el escenario no era muy formal, Zené pudo ver a muchos jóvenes con trajes teatrales de pie al fondo. Zené sabía que en Fengcheng, lugar conocido como la cuna de la ópera, debía haber muchos herederos de las tradiciones operísticas. ¿Pero no era esta cantidad demasiado grande? Me gusta, claro que me gusta. Es algo que podría salvarme la vida, ¿cómo podría no gustarme? El anciano respondió a la pregunta de Zené con naturalidad. ¿Salvarnos la vida? Zené y sus compañeros estaban completamente desconcertados. ¿Cómo podrían salvar sus vidas? ¿Deberían representar una obra frente a las bestias mágicas y conquistarlas directamente con ópera tradicional? Abuelo, ¿hay algo especial en esta obra? Desechando esos pensamientos irrealistas, Zené preguntó. Porque podemos usar la ópera tradicional para permitir que las deidades y los héroes nos posean. El anciano explicó. Posesión. Zené comprendió a grandes rasgos su significado. ¿Pero podía la ópera tener realmente tanto poder? Solo conocía una antigua danza Nuo, en la que se utilizaban danzas específicas para complacer a los dioses y así obtener su poder. O quizás sean los encantamientos taoístas para invocar deidades, capaces de invocar posesión. Entonces, ¿la ópera también posee ese poder? Abuelo, somos de fuera y no sabemos mucho de estas cosas. ¿Podrías explicarlo con detalle? Zené sentía mucha curiosidad por este tipo de cosas. Por supuesto, te lo contaré todo entonces. El anciano, como si hubiera estado conteniéndose durante mucho tiempo, finalmente encontró una salida y comenzó a hablar largo y tendido. La historia comienza con la primera marea de bestias. Aunque Fengcheng era solo una ciudad de tercer nivel, todavía se consideraba una ciudad grande, y el número de tropas de guarnición asignadas era considerable. Al menos antes de la marea de bestias, todos creían que Fengcheng sería una apuesta segura. Pero como dice el dicho, los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento. La marea de bestias que apareció a las afueras de Fengcheng superó con creces los límites de las fuerzas defensivas originales de Fengcheng. Al principio, las cosas mejoraron un poco, y la batalla se mantuvo igualada con la marea de bestias. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de monstruos no solo no disminuyó, sino que aumentó. Pronto, las defensas de la ciudad se vieron debilitadas. Justo cuando el comandante de la ciudad estaba a punto de solicitar refuerzos, varias figuras que irradiaban luz divina descendieron repentinamente del cielo. Invirtieron bruscamente el curso de la batalla, que inicialmente había favorecido a los monstruos. La gente reconoció a las figuras como Neza, San Wukong, la serpiente blanca, Guan Yu, Inkion y Mugi Yin. Tras ellas, muchas más figuras salieron corriendo de la ciudad. Al igual que las figuras anteriores, también irradiaban luz. Pero al observarlas más de cerca, se las pudo identificar como deidades o figuras legendarias. Vaya. Al ver esta escena, algunos pensaron inmediatamente que se trataba de una intervención divina. Pero, tras una inspección más detallada, algo no cuadraba. Guan Yu, Inkion y Mugi Yin eran comprensibles, pues todos eran mortales. Pero Neza, San Wukong y la serpiente blanca no debían ser tan débiles. Si bien la marea de bestias fue mortal para ellos, para Neza y San Wukong fue solo cuestión de un gesto. El poder de combate de estas figuras ante ellos era claramente bajo, eran demasiado débiles. Además, algunos de los que los perseguían eran claramente deidades, pero aún eran más débiles que Guan Yu y los demás que habían aparecido antes.
Pero no había tiempo para tales deliberaciones. La gente de Feng Cheng y la guarnición aprovecharon la oportunidad para lanzar un contraataque. Finalmente, lograron repeler la marea de bestias y las radiantes figuras regresaron a las murallas de la ciudad. Solo entonces la gente se dio cuenta de que no se trataba de deidades descendientes, sino de varios maestros de ópera de renombre y otros intérpretes de ópera de Feng Cheng. Más tarde, según los maestros de ópera, tras ascender al tercer rango, adquirieron una energía especial en sus cuerpos. Al comunicarse con esta energía, pudieron acceder temporalmente al poder de los personajes de la ópera. Cuanto más profundo era su conocimiento de la ópera, más poder podían obtener. Esto explica por qué los intérpretes de ópera que salieron después, a pesar de sus apariencias divinas, eran menos poderosos que los maestros de ópera que interpretaban a Guan Yu. Otros intérpretes de ópera se hicieron eco de las explicaciones de estos maestros. Así, la gente de Feng Cheng aprendió que aprender ópera podía otorgarles habilidades sobrenaturales, como ser poseídos por una deidad o un héroe, lo que aumentaba temporalmente su fuerza. A partir de entonces, la fiebre por aprender ópera se extendió por Feng Cheng. Después de que el anciano terminó de hablar, Zené y los otros tres quedaron asombrados. No esperaban que aprender ópera tuviera tantos beneficios. Con razón había tantos jóvenes allí. Ah, si hubiéramos aprendido ópera antes, habría muerto mucha menos gente entonces. Su rostro se ensombreció, probablemente recordando los trágicos acontecimientos de aquella época. Aunque Feng Cheng era conocida como la cuna de la ópera, la cantidad de personas que realmente la estudiaban era demasiado pequeña en comparación con toda la población de Feng Cheng. Así son los tiempos. Zené sabía muy bien que, aunque el entusiasmo por aprender ópera en Feng Cheng estaba en su punto más alto, se debía a que la gente podía encontrar fuerza en la ópera. De lo contrario, la cantidad de personas que estudiaban ópera solo disminuiría. ¿Ah? ¿Qué opina, señorita? El anciano no se enojó con la refutación de Zené, al contrario, habló con interés. Aunque le gustaba la ópera, no era el tipo de anciano testarudo que explota ante la más mínima crítica. Ahora les ha cogido el gusto a la ópera porque les da fuerza, pero ante el resurgimiento de la energía espiritual, la ópera no puede ayudarlos. Sabiendo que el anciano no era del tipo rígido, Zené habló. Dominar la ópera no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero los estudiantes con estudios muy exigentes obviamente no tienen ese tiempo. No se trata solo de la ópera, ocurre lo mismo con otras culturas tradicionales. Ya sea ópera, artes marciales, caligrafía, o las artes de tocar instrumentos musicales, ajedrez, caligrafía o pintura, ninguna de ellas puede dar resultados en poco tiempo ni aprendiéndolas en los ratos libres. Claro que los genios son una excepción. Pero, ¿cuántos genios eligen realmente la cultura tradicional? O, si exprimimos el tiempo libre de los estudiantes, no sería imposible lograr algunos resultados, pero eso es irreal. Ya están abrumados por los estudios, cuando por fin tienen un descanso, ¿tienen que practicar actuación? ¿Se les permite siquiera vivir? Puede que existan personas así, pero sin duda son una minoría. En ese momento, Zené se giró para mirar al anciano que estaba a su lado. Capítulo 196 La elección de los tiempos. Así que, si de verdad quieren aprender bien, dominarlo, tienen que renunciar a algunas cosas. El anciano sonrió, pero no dijo nada, claramente de acuerdo con la afirmación de Zené. Luego está el segundo asunto, la rentabilidad. Excluyendo a las personas verdaderamente altruistas, la mayoría considera la rentabilidad antes de actuar. Solo actúan cuando la rentabilidad iguala, o incluso supera, los costes. Por ejemplo, probablemente hayas oído hablar de robos en joyerías, pero ¿alguna vez has oído hablar de robos en imprentas? Reclinándose en su silla, Zené continuó. Al oír las palabras de Zené, Li Jing imaginó la escena y sus labios se crisparon involuntariamente. Probablemente se enfrentaría a una ametralladora en cuanto se acercara. Robar un banco sería más fiable que esto, al menos, con un robo a un banco, se podría oponer resistencia simbólica. Aunque ser atrapado era inevitable. En resumen, en el país Xia, no te acerques, o te atraparán. Dedicar mucho tiempo a aprender ópera tradicional es más un gasto que una ganancia para la mayoría de la gente común. Aunque el país defiende la herencia de la cultura tradicional, francamente, no mucha gente se lucra con ella. Después de todo, en esta sociedad acelerada, no hay mucha gente que pueda apreciarla con calma. Zené se encogió de hombros. De hecho,
esa era la razón principal. Sin dinero que ganar, ¿quién estaría dispuesto a esforzarse y soportar las dificultades? La cultura tradicional no busca el lucro. Al escuchar las palabras de Sené, el anciano objetó. La cultura tradicional es el símbolo espiritual del reino Xia. ¿Cómo se puede hablar de ella con esos insultos tan vulgares y avaros? Pero sin dinero para comer, ¿de dónde viene la energía para aprender la cultura tradicional? El hombre es de hierro, la comida es de acero, pero la comida cuesta dinero. El anciano guardó silencio, pero su expresión reflejaba cierto desagrado. Sené lo comprendió. Después de todo, cuando alguien usa el dinero para medir algo que aprecia, la generación anterior suele sentirse infeliz. Después de todo, para la generación anterior, muchas cosas son más importantes que el dinero. Los jóvenes de hoy, en cambio, probablemente serían muy felices. Los jóvenes de hoy tienden a creer que el dinero manda. E incluso si estudian arte, más gente elegirá el arte occidental que la cultura tradicional china. Por ejemplo, más gente elegirá el piano que el guqin, un instrumento de cuerda tradicional chino, y más gente elegirá la danza latina o el ballet que la danza tradicional. Ya hay menos gente estudiando arte, con el arte occidental desviando la atención, aún menos gente elegirá la cultura tradicional. Culpando a lo extranjero. Al oír esto, el anciano se indignó bastante y no pudo evitar sonreír con desprecio. No se trata solo de culpar a lo ajeno, se trata de esfuerzo y recompensa. Respirando hondo, Sené continuó. Comparado con aprender arte tradicional chino, el arte occidental es mucho más sencillo. ¿En serio? El arte occidental también requiere un estudio diligente. Li Jing no pudo evitar comentar que había oído que los bailarines de ballet desgastan los dedos de los pies. No dije que no requieran esfuerzo, solo dije que son más sencillos comparados con el arte tradicional. Sené explicó pacientemente la pregunta de Li Jing. Cualquier cosa, por simple que comience, se vuelve cada vez más compleja con el tiempo. Entonces, en términos de complejidad, ¿crees que el arte occidental puede compararse con la cultura tradicional del reino Xia? Además, hoy en día muchos concursos internacionales se centran en el arte occidental. Para cuando uno aprende mucho sobre la cultura tradicional, el otro equipo puede que ya esté en el escenario y sea algo famoso. En ese momento, ¿cuánta gente puede calmarse y aprender? Esto hace que la gente vuelva a inclinarse por el arte occidental en sus elecciones. Se puede decir que antes del resurgimiento de la energía espiritual, la cultura tradicional del reino Xia estaba realmente en desventaja en muchos aspectos. ¿No será porque la gente de hoy en día está inquieta y no puede calmarse en absoluto? El anciano también lo sabía claramente. ¿Qué puedes hacer? Viviendo en una era acelerada, bajar el ritmo requiere recursos. Al final, todo se reduce al dinero. Sin dinero, no se puede avanzar ni un ápice. Si bien el dinero no lo es todo, no se puede hacer nada sin él. Muchos entusiastas de la cultura tradicional podrían no estar de acuerdo, pero esta es la elección de los tiempos. Sené comprendía muy bien que, por muy bueno que sea algo, una vez que deja de satisfacer las exigencias de la época, decae gradualmente. Si bien no se elimina por completo, solo puede recuperar su antigua gloria si los tiempos cambian de nuevo. Suspiro, quizás. El anciano al otro lado de la línea suspiró profundamente, reconociendo la afirmación de Sené. Pero pase lo que pase, al menos ahora la ópera tradicional ha recuperado su vitalidad, ¿no? Sené dijo con una sonrisa, y ella se preguntó si otras culturas tradicionales también podrían desarrollar habilidades similares. Es cierto, jaja. Al escuchar las palabras de Sené, el anciano se animó, desvaneciéndose su anterior desánimo. Entonces, si no fuera por los cambios provocados por el resurgimiento de la energía espiritual, habría desaparecido por completo la cultura tradicional. Aunque la afirmación de Sené era solo su opinión personal, Li Jing coincidió. No, su mera existencia determina que no desaparecerá. Si bien Sené creía que la cultura tradicional decaería gradualmente, no desaparecería en absoluto. Porque la cultura tradicional no solo es un símbolo del reino Xia, sino también un testigo de la historia, prueba de 5000 años de historia. Por lo tanto, aunque cada vez menos gente la estudie, no desaparecerá en absoluto. La nación no permitirá bajo ningún concepto que estas habilidades tradicionales desaparezcan. Además, lo que Sené dijo antes era para la gente común. Pero en el mundo siempre hay gente adinerada,
y siempre habrá gente adinerada que aprecie la cultura tradicional. Para Sené, comparada con el arte occidental, la cultura tradicional de Xia es muy superior. Por ejemplo, el café y el perfume occidentales, y en contraste, la ceremonia del té y la ceremonia del incienso. Créanlo o no, solo con mirar los libros relevantes, esos occidentales quedarían atónitos. Esos libros serían más gruesos que un diccionario sinúa. ¿Significado? ¿Qué significado? Aunque Li Jing sabía que la cultura tradicional ciertamente tenía muchos significados, ¿cuál era el significado que aseguraría su supervivencia? El anciano del otro lado también la miró, deseando escuchar la explicación de Sené. Li Jing. ¿MMM? Al oír que Sené la llamaba de repente, Li Jing levantó la vista. Además de hablar chino y tener un documento de identidad, ¿puedes demostrar que eres ciudadana Xia de alguna otra manera? Sené se giró para mirar a Li Jing y luego dijo lentamente. Capítulo 197. Puede que no lo sepas, pero al menos deberías entenderlo. Li Jing estaba claramente desconcertado, sin entender a qué se refería Sené. Por otro lado, los ojos del anciano se iluminaron, comprendió a qué se refería Sené. Déjame decirlo de otra manera. Si te pongo al lado de un coreano que habla chino, sin mirar su documento de identidad, ¿cómo demostrarías que eres ciudadano chino, además de su documento de identidad? Al ver que Li Jing no entendía del todo, Sené reformuló su pregunta. Esto. Li Jing se rascó la cabeza sin saber qué responder. Dicho de otra manera, el reino Xia también ha experimentado muchos cambios dinásticos, pero tenemos una historia de 5000 años, y un aspecto muy importante de ella es la herencia de nuestra cultura. Mira, el reino Xia tiene tantas habilidades tradicionales, y una cosa es que no conozcas ninguna, y otra que ni siquiera las entiendas. ¿Qué te hace pensar que son la herencia de tus antepasados? O dicho de forma más gráfica, Corea del Sur robó la cultura del reino Xia, y podemos refutarlos directamente con hechos. Pero ¿cómo podemos refutarlos si ni siquiera nosotros mismos los entendemos? Cosas de tus antepasados, pero no las entiendes en absoluto, ¿qué te hace pensar que son herencia de tus antepasados? Solo porque vives en esta tierra, si ese es el caso, los territorios de otros países también tuvieron otras civilizaciones en el pasado. Podrían heredarlas directamente y afirmar tener miles de años de historia. Sené repitió un montón de cosas, y el anciano a su lado asintió repetidamente, aparentemente de acuerdo. Ah, esto. Li Jing estaba un poco desconcertado por el aluvión de preguntas de Sené. Entonces todos deberíamos aprender habilidades culturales tradicionales. Ah, esto, tras una larga pausa, Li Jing finalmente tartamudeó. No todos necesitan aprenderlo, pero al menos debemos asegurarnos de que no se pierda. De lo contrario, aunque hables con elocuencia, si todo el reino Xia no encuentra a nadie que lo conozca, seguirá siendo una pérdida de historia. Otro punto es que la mayoría de la gente no necesita saberlo, pero al menos debería tener una comprensión básica. Es como si alguien preguntara por tu casa y tú no supieras nada, lo que te hace parecer alguien que pide alojamiento. Sené hablaba con Li Jing, mientras el anciano seguía asintiendo. Ay. Aunque Li Jing estaba un poco confundida, asintió. Entonces el grupo dio por terminado el tema y comenzó a centrarse en la actuación en el escenario. En ese momento se representaba Neza Conquista al Rey Dragón, una ópera de Pekín, no un género operístico local de Fengcheng. La ópera de Henan también parece tener un Neza Conquista al Rey Dragón. Sin embargo, el género claramente no era una consideración para los jóvenes. Aunque estaban aprendiendo ópera, definitivamente estaban aprendiendo aquellas en las que el personaje principal tenía poderosas habilidades de combate. De lo contrario, ¿qué pasaría si fuera como la historia de El sueño de la hermanita? ¿Qué pasaría si invocaras a la hermanita para que te poseyera? Asustar a un monstruo hasta la muerte con un sueño es irreal, sobre todo porque el sueño de la hermanita era sobre casarse. Deberías ponerte una desventaja matrimonial a ti y al monstruo para que pierda sus intenciones asesinas, y luego acercarte sigilosamente y atacar. Es una especie de trampa, pero aún así resulta un poco extraño. Pero los monstruos tienen valores diferentes a los humanos. ¿Y si el monstruo montara un espectáculo de intensa lucha en la calle? Esa escena sería impensable. En el escenario actuaron los jóvenes actores de ópera, aunque sus movimientos no eran muy fluidos y en ocasiones cometían algunos pequeños errores. Pero está claro que está trabajando muy duro.
Y el público debajo del escenario no dirá nada malo porque los jóvenes actores de ópera en el escenario cometan un pequeño error. Todos observaban en silencio la actuación en el escenario y solo ocasionalmente intercambiaban algunas palabras con la gente que los rodeaba. Para no molestar a los demás, todos hablaban en voz muy baja. Por supuesto, con las habilidades de Sene, estas palabras no escaparon a sus oídos. Al principio Sene pensó que criticaban los errores de los artistas de ópera en el escenario, pero enseguida se dio cuenta de que se equivocaban. Efectivamente hablaban de los artistas de ópera en el escenario, pero no había comentarios despectivos, todo eran elogios. Decían cosas como, fulano ha mejorado muchísimo en tan solo unos días, y fulano es un niño muy trabajador. Otros comentaban la trama, claramente aficionados a la ópera. Otro punto a destacar era el ambiente ordenado, a diferencia del caos ruidoso de un concierto pop. Salvo por los vítores y aplausos sincronizados durante el clímax, todos observaban en silencio. A diferencia de conciertos anteriores, donde apenas se escucha la letra del cantante y se está rodeado por los lamentos de otros fans. Gastar tanto dinero en una entrada para un concierto, solo para no ver a tu ídolo ni siquiera escuchar música. Solo quedan los lamentos de los mayores, lo que dificultaba olvidarlo. Ir una vez me pareció una estafa total. A quienes aprecian el ambiente probablemente les encantaría este tipo de evento. Por supuesto, Sene tampoco había estado en su vida anterior, esto era todo lo que escuchaba de los demás. Sene no era fan de las celebridades. ¿Qué tal? No estuvo mal, ¿verdad? Al terminar la canción, el anciano le dijo a Sene, que estaba a su lado. Aunque Sene no sabía mucho de ópera, a juzgar por la expresión del anciano, asentir en ese momento fue sin duda lo correcto. Jeje, en realidad este chico solo lleva 2 meses aprendiendo, pero ya es bastante bueno. He descubierto que ser psíquico también puede mejorar la capacidad de aprendizaje. Mirando al joven en el escenario, el anciano rió entre dientes. Sí. Es cierto. La cultivación es esencialmente la sublimación continua del nivel de vida. Una vez que el nivel de vida se sublima, varias habilidades del cuerpo humano mejoran naturalmente. La memoria y la capacidad de aprendizaje están entre ellas. Incluso sin habilidades psíquicas, un psíquico que haya alcanzado el éxito en la cultivación sería un genio absoluto, 1 entre 1.000.000, entre la gente común. Wudaokou Zongwankun, eso es algo que cualquiera puede hacer. Déjame contarte. El joven acababa de terminar de cantar, y el siguiente aún no había subido al escenario. El anciano empezó a hablar con Sene sobre ópera, pero era él quien más hablaba, Sene solo se hacía el serio. No había otra opción, aunque Sene hablaba con elocuencia, él mismo no sabía mucho de ópera. Simplemente no lograba entablar conversación con el anciano. Ganyu, al notar la situación de Sene, empezó a charlar tranquilamente con él. Ganyu veía ópera a menudo en Liyue y sabía mucho más que Sene. Al poco tiempo, la atención del anciano se centró en Ganyu, y ambos comenzaron a charlar animadamente. El anciano se sorprendió gratamente al descubrir que esta joven sabía mucho, su comprensión de la ópera no era inferior a la suya. Por supuesto, para no molestar a los demás, tanto el anciano como Ganyu hablaron en voz muy baja. Sene, al ver que la atención del anciano estaba ahora centrada en Ganyu, respiró hondo aliviado. Solo conocía un poco de lo básico, si iba más allá, se delataría. Capítulo 198. La diosa divide el templo. Alguien más sube al escenario, la nueva obra está a punto de comenzar. Li Jing, que había estado observando el escenario, se volvió hacia Sene al notar el cambio de artistas. Sene asintió evitando que su mano pellizcara el rostro bello y delicado de Suosue, y levantó la vista hacia el escenario. Ganyu y el anciano del otro lado también interrumpieron su conversación y miraron hacia el escenario. Sin embargo, cuando los artistas de ópera subieron al escenario, todos mostraron expresiones de sorpresa. Li Jing, en particular, estaba completamente atónita. Primero examinó atentamente a los artistas de ópera en el escenario, luego se giró bruscamente para mirar a Sene a su lado. Luego se giró de nuevo para mirar a los artistas de ópera en el escenario, y luego, bruscamente, volvió a mirar a Sene. Repitió esto varias veces antes de llegar finalmente a una conclusión. Dos hermanas Sen. No, eso no es correcto. Como si se diera cuenta de algo, Li Jing negó con la cabeza bruscamente y volvió a observarlas.
¿Qué son? Sen, algo sin palabras ante la mirada de Li Jing, se giró para mirarla, con ganas de decir algo. Pero antes de que Sen pudiera terminar de hablar, Li Jing habló primero. Hermana Sen, ¿de verdad tienes una hermana gemela o una hermana mayor? Li Jing miró a Sen con sorpresa. Sí, Li Jing las observó atentamente. Se dio cuenta de que, aunque se parecían, también había diferencias. Por ejemplo, el adorno para el cabello de la hermana Sen era una pluma de grulla, mientras que la persona en el escenario tenía un adorno de lirio araña. Además, había una sensación. Aunque siempre había pensado que la hermana Sen era bastante accesible. También admitió que Sen siempre emanaba un aura fría y distante, pero la persona en el escenario que se parecía exactamente a ella. Bueno, había algo inquietante en ella, y por su expresión, Li Jing siempre sintió algo etéreo en ella. En cuanto a por qué creía que era la gemela de Sene, no es obvio. No era solo que se parecían, eran prácticamente idénticas. ¿Qué otra explicación podría haber aparte de gemelas? Sí, mi hermana. Al ver la mirada inquisitiva de Li Jing, Sene no pudo evitar admitirlo. ¿Qué más podía decir? El espíritu demonio se parecía exactamente a ella, no podía decir que no la reconocía. Antes, cuando estaba en la capital, siempre estaba encerrada en el hotel, lo que inquietaba mucho al espíritu demonio. Últimamente, cada vez que el espíritu demonio salía, la rodeaba. Aunque ahora tenía más control sobre el espacio demonio de sangre que el espíritu demonio, no podía mantenerlo encerrado para siempre. Además, Sene no quería que nadie supiera de la existencia del espíritu demonio, así que no podía disciplinarla delante de Li Jing y los demás. Así que solo podía dejarla en paz, sus constantes disputas le causaban dolor de cabeza a Sene. Por lo tanto, después de esta salida, Sene liberó a Saling. Solo había pensado que Saling iba a dar un paseo, pero inesperadamente se metió en un buen lío. Ahora que Saling estaba expuesta, Sene podría fácilmente golpearla después. Sene entrecerró los ojos, observando a Saling con su traje de ópera en el escenario, con un brillo frío en sus ojos. En ese momento Saling, disfrutando con suficiencia del escenario, no se dio cuenta de que Sene la tenía en la mira, ella solo sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero lo olvidó rápidamente, ahora estaba increíblemente emocionada. Había seguido a Sene hasta allí y sabía que Sene y los demás estaban sentados abajo. Ahora iba a desenmascararlos a todos y ver cómo esta loca la encerraba de nuevo. Hola a todos, me llamo Sen Ling. A continuación interpretaré la ópera La diosa divide el templo. Justo cuando Li Jing estaba a punto de preguntar algo, la voz de Saling resonó desde el escenario. Cuando la voz de Saling se apagó, comenzó el acompañamiento operístico. ¡Ay! El ganso de otoño está roto y es difícil encontrar pareja. El hombre insensato está obsesionado con el resentimiento y la locura. Las primeras palabras de Saling atrajeron la atención de todos. El anciano, en particular, sonrió ampliamente con los ojos llenos de sorpresa. Esta niña canta muy bien. Aunque sus habilidades de canto aún no son comparables a las de un maestro, sin duda están a la altura de las de esos actores de ópera recién formados. Sene, de pie a un lado, estaba igualmente asombrado. ¿Esta chica sabe cantar ópera? ¿Cómo es que no lo sabía? Un momento el espíritu demonio fue creado por la energía diabólica usando a Sene como modelo, ¿cómo podía saber algo que Sene desconocía? Ajena a los pensamientos de los que estaban abajo, el espíritu demonio continuó su actuación en el escenario. Debido a ese sacrificio maligno, el desastre era inevitable. Si no fuera por la heroína que desenvainó su espada, todos habrían perecido. Los lazos mortales son confusos, los lazos inmortales son turbulentos. Los lazos familiares se dispersan, la mansión carmesí ha sido invitada a irse. La seda carmesí ata al leñador podrido. Las huellas de los gansos salvajes en la nieve son lejanas. Lentamente la ópera comenzó a alcanzar su clímax. Aunque el canto del espíritu demonio no era precisamente magistral, claramente había usado energía espiritual, dando al público la sensación de estar presente. Bien. Bien. Aplausos. A medida que se acercaba el clímax, los vítores y aplausos estallaron del público. Pero solo brevemente y luego todos los sonidos se desvanecieron. El público volvió a concentrarse en la actuación demoníaca. Excelente, excelente, realmente excelente.
El anciano rió entre dientes, aparentemente de buen humor. La grulla regresa, pero el antiguo pilar ornamental ha desaparecido. La seda de araña teje en vano el estandarte del alma, que ondea al viento. Causa y efecto, el mundo mortal es vasto e ilimitado. El humo se disipa. En este punto, la actuación demoníaca terminó. Era la versión original del Liyue de La diosa divide el templo, sin las adiciones posteriores de Jung-jin. Bien. Bien. Aplausos. Aplausos. Al terminar la actuación, el público volvió a vitorear. Comparado con los vítores durante la función, este fue significativamente más largo. La gente empezó a susurrar entre sí, intercambiando cumplidos. No está mal, qué niña tan guapa. Su nivel ya es suficiente para actuar en un teatro. El anciano junto a Sene aplaudió y dijo. Pero nunca había escuchado esta pieza. ¿Será una nueva ópera compuesta por algún maestro? Tras elogiar a Saling, el anciano sintió curiosidad por la ópera que cantaba. Ni siquiera había oído hablar de La diosa parte el templo. No debería ser así. Habiendo vivido hasta una edad tan avanzada y habiendo amado la ópera desde la infancia, el anciano era prácticamente un experto en la materia. Incluso había óperas que desconocía. Podría ser una nueva obra de un maestro, o una ópera recién descubierta. En cualquier caso, es una ópera muy buena. Hermana Sen, tu hermana está aquí. En ese momento, Li Jing le dio un codazo en el brazo a Sen y señaló en una dirección. Sen miró en la dirección que señalaba Li Jing y vio a Saling caminando hacia ellos. Capítulo 199. El verdadero señor de Liu Yun Bourueng Wind es un maestro de la ópera. En ese momento, Saling se había quitado el disfraz y se había puesto ropa informal. Una camisa blanca ajustada realzaba a la perfección sus amplios pechos y su esbelta cintura. Llevaba una gabardina roja encima. Llevaba pantalones cortos de mezclilla con medias blancas, adornadas con dos ribetes de encaje rojo y blanco con estampados de lirios araña. Combinado con sus piernas largas y esbeltas, Saling irradiaba un encanto único y seductor. Al ver a Saling, el grupo también se fijó en Sene y los demás. Una expresión de sorpresa se dibujó repentinamente en el rostro de Saling y corrió hacia Sene. Antes de que Li Jing pudiera reaccionar, Saling se arrojó a los brazos de Sene. Hermana, te he extrañado mucho. Al oír a Saling llamar a Sene hermana, Li Jing, de pie a un lado, mostró una expresión de satisfacción. Lo sabía. La hermana Sen y esta actriz que acaba de actuar se parecen tanto. ¿Cómo no iban a ser parientes? Yo también te extrañé. Agarrada con fuerza por Saling, los labios de Sen se crisparon involuntariamente. Reprimiendo el impulso de apartar a Saling y golpearla, Sen dijo secamente. Oh, deben ser Li Jing y Suosue. A menudo he oído a mi hermana mencionarlas. Hola, me llamo Sen Ling. Bajándose de Sene, Saling se dio la vuelta y saludó a Li Jing y Suosue con una sonrisa. Hola, hermana Sen Ling. Al ver que Saling la saludaba, Li Jing le devolvió el saludo rápidamente. Hola, hermana Sen Ling. Repitió Suosue, pero por alguna razón, sintió que la hermana Sen Ling tenía una fragancia increíblemente seductora. Suosue no pudo evitar oler su linda naricita. Olía tan bien, tan increíblemente bien. Si no hubiera tanta gente alrededor, Suosue sintió que se le habría hecho agua a la boca. Ganyu, abuelo, hola. Entonces Saling saludó a Ganyu y al anciano sentado al otro lado de Sene. Sinceramente, cualquiera que no lo conociera bien pensaría que era un joven ejemplar y educado. Hola. Ganyu conocía la identidad de Saling, pero al ver que Sene no había dicho nada, no lo delató. Hola, pequeña, cantaste muy bien. Llevas varios años aprendiendo ópera, ¿verdad? El anciano dijo amablemente al ver a Saling saludarlo. Al anciano le gustaban las personas con habilidades tradicionales, especialmente los cantantes de ópera. Sí, abuelo. Llevo más de 10 años aprendiendo ópera. Saling respondió con una sonrisa, con aspecto de niña alegre y vivaz. Los párpados de Sene se crisparon. ¿Más de 10 años? ¿Acaso naciste hace un año? Ya veo, con razón has crecido tan hermosamente, niñita. El anciano dijo con una sonrisa, en efecto, un talento prometedor que ama la ópera. Si no le encantaba, ¿cómo pudo haber estudiado durante más de 10 años? ¿Quién es tu maestro? Si bien el canto de Saling no estaba a la altura de esos maestros de ópera,
Seguía siendo bastante bueno para una actriz de ópera. Considerando su corta edad, Saling es prácticamente un genio. Por supuesto, su maestro debió de tener algo que ver. El anciano sintió curiosidad. ¿Quién había enseñado a semejante prodigio? Abuelo, mi maestro se llama Liu Yun. Sene observó la actuación de Saling con gran entusiasmo, pensando, ¡qué disparate! Para empezar, no hay ningún Liu Yun Hiefeng Zhenjun aquí, y además, ¿acaso Liu Yun Hiefeng Zhenjun sabe ópera? Podrías decir que tu maestro es Yun Jin. Pero entonces recordó que el abuelo preguntó por su maestro, así que decir que era Liu Yun Hiefeng Zhenjun no le pareció mal. Su maestro es, en efecto, Liu Yun Hiefeng Zhenjun, pero este maestro no enseña ópera. Enseña cultivación, abuelo, ¿sabes? Por otro lado, Gan Yu miró a Saling con sorpresa. ¿Liu Yun Hiefeng Zhenjun sabe ópera? Había pasado tanto tiempo con Liu Yun Hiefeng Zhenjun, prácticamente su discípulo, pero no tenía ni idea de que pudiera cantar ópera. Aunque este Sene no era el mismo Sene, Gan Yu sabía que Sene poseía los recuerdos de Liyue Sene. Además, sabía que el espíritu demonio había nacido hacía menos de un año, y que su canto de ese momento era realmente excelente, algo que claramente no se podía lograr en tan poco tiempo. Por lo tanto, Gan Yu inconscientemente creía en las tonterías del espíritu demonio. Seguía preguntándose por qué, si Liu Yun Hiefeng Zhenjun podía cantar ópera, no lo había demostrado antes. ¿Sería por timidez? ¿Le parecía a Liu Yun Hiefeng Zhenjun ese tipo de persona? ¿Debería preguntárselo al regresar? ¿Liu Yun? El anciano frunció el ceño, pensando. Nunca había oído ese nombre. No debería ser así. En el mundo de la ópera, ¿había algún maestro de ópera famoso que no conociera? No creo haber oído nunca el nombre de tu maestro. Después de pensar por un momento, el anciano habló. Sene y los demás percibieron una pizca de vergüenza en el rostro del anciano. Después de todo, su explicación sonaba irrespetuosa. Está bien. Mi maestra prefiere la paz y la tranquilidad y siempre ha vivido en reclusión. Rara vez interactúa con otros, así que es normal que no lo sepa, señor. El espíritu maligno rió entre dientes, indicándole al anciano que no se preocupara. Ah, ya veo. El anciano pareció iluminado. Sabía que había oído algo. Así que este maestro de ópera era un ermitaño. El término ermitaño suena lejano, como una palabra que solo aparece en la historia. Pero en realidad, hay bastantes ermitaños, y por ser ermitaños, la mayoría de la gente lo desconoce. Estas personas no buscan la fama ni la fortuna, simplemente se dedican a estudiar lo que les apasiona. Siempre he admirado a este tipo de personas. La mayoría de la gente en este mundo, ¿no se pasa la vida persiguiendo solo dos cosas? Fama y fortuna. Estos ermitaños son un soplo de aire fresco en este mundo ajetreado. Por supuesto, a esta gente tampoco le suele faltar dinero. Y en ese momento, el anciano imaginó que el maestro de Saling sería uno de ellos. Señor, su virtud supera con creces la de los mortales comunes. No me extraña que haya podido enseñar a semejante genio. El anciano habló de repente con profundo respeto. Sene y los demás, incluyendo a Saling, se quedaron atónitos. ¿Qué se imaginaba el anciano? Ah, ¿en serio? Independientemente de lo que el anciano imaginara, por ahora estuvieron de acuerdo. Por cierto, muchacha, nunca había oído hablar de esta obra. ¿La escribió tu maestro? Entonces el anciano empezó a preguntar sobre la ópera tradicional, lo que demostró que realmente le encantaba. Sí, esto lo escribió mi propio maestro. Trata sobre una persona muy importante en su vida. Saling asintió y dijo. En cuanto a esta persona tan importante, el espíritu maligno no lo mencionó, y el anciano no preguntó. Como el espíritu maligno mencionó a alguien muy importante, pero no dijo quién era, demostró que no quería revelar quién era. Naturalmente, el anciano no hizo más preguntas. Capítulo 200. Un buen catering con mi hermana. A continuación, Saling conversó con el anciano sobre ópera. Para sorpresa de Sene, Saling no solo sabía cantar ópera, sino que su comprensión de la ópera era incluso más profesional que la de Gan Yu. ¿Fue un aprendizaje integral? ¿Cuándo empezó? El grupo observó la ópera mientras cantaba. Al final, Saling, Gan Yu y el anciano conversaron sobre la ópera. Sene vigiló de cerca a Saling, impidiéndole causar problemas. Las acciones de Sene, naturalmente, no pasaron desapercibidas para Li Jing. La hermana Sene estuvo observando a la hermana Senling todo el tiempo.
Tienen una relación tan buena. Suosue, en brazos de Li Jing, asintió con la cabeza. La función de ópera continuó hasta el mediodía. La gente empezó a salir a comer y los artistas de ópera recogieron sus cosas y se marcharon. Abuelo, ¿aún no sabemos tu nombre? Antes de despedirse, Li Jing le preguntó al anciano con curiosidad. Todos le habían dicho sus nombres, pero desconocían el suyo. ¿Yo? Me llamo Injian. Tras decir eso, el anciano se dio la vuelta, sonrió y se fue con las manos en la espalda. ¿Qué pasa? Sené, que estaba a punto de irse, se detuvo y preguntó al ver a Li Jing pensativo de repente. Injian. Me parece que ya he oído ese nombre. Li Jing frunció el ceño, pensativo. ¿Lo has oído? ¿Será alguien con el mismo nombre? Preguntó Sené. No debería serlo, déjame pensar. Li Jing se devanó los sesos, intentando recordar lo que había visto en los últimos días. El pensamiento estaba ahí mismo en su mente, pero simplemente no podía recordarlo. Ah, eso es. De repente, el rostro de Li Jing se iluminó y sacó su teléfono para buscar. Al poco rato, Li Jing exclamó emocionada, «Lo encontré. Lo encontré. Miren, Injian, es un famoso maestro de ópera en Fengcheng». Li Jing giró el teléfono hacia Sené y los demás. Los cuatro se acercaron y miraron, realmente era él. Injian, originario de Fengcheng, es actor de ópera, graduado del Departamento de Interpretación de la Academia de Ópera del Reino de Xia. Es actor nacional de ópera de primera clase, presidente de la Asociación de Dramaturgos del Reino de Xia y decano de la Academia de Arte Dramático de la Universidad de Fengcheng. El artículo presentaba los diversos premios que Injian había recibido. No esperaban encontrarse con una figura tan importante mientras paseaban. Al ver la identidad del anciano, el grupo comprendió de repente, no era de extrañar que valorara tanto la ópera. No solo eso. Después de que el grupo terminara de leer, Li Jing recuperó su teléfono, lo manipuló un momento y luego lo volvió a encender. El señor Injian es un psíquico de sexto nivel intermedio en Fengcheng, 12º en la lista de psíquicos. Injian fue quien guió a Fengcheng para repeler a las bestias mágicas durante la marea de bestias. De acuerdo, lo entiendo. Pero nuestra conversación se basa en intereses comunes, así que ¿qué importa cuáles sean nuestras identidades? Después de leer esto, Sené sonrió y dijo. Dado su estatus, la otra persona probablemente sabía quién era cuando Sené mencionó su nombre. Pero no lo reveló, simplemente conversó con ellos como un anciano común y corriente de Fengcheng. Ellos, a su vez, simplemente conversaron con el anciano sobre ópera como turistas comunes. Un encuentro casual, un rato agradable juntos, eso era suficiente. ¿Qué importaba su identidad? Li Jing asintió y guardó su teléfono en el bolsillo. Para entonces, todos tenían hambre. Tras encontrar un restaurante cercano y disfrutar de una copiosa comida, el grupo regresó al hotel. Sin embargo, Sené había notado durante la comida que Li Jing siempre la miraba con expresión complicada. Ahora, de vuelta en el hotel, la emoción en los ojos de Li Jing era aún más intensa, llena de angustia. Jing, ¿qué pasa? Sené, sin saber qué había sucedido, le preguntó a Li Jing. Hermana Sené, lo sé todo. Li Jing habló de repente, desconcertando a Sené. Pero esta declaración dejó a Sené completamente atónito. ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Qué sabes? Sé que, la diosa divide el templo, trata sobre la hermana Sené. Un momento antes, mientras Sené pedía comida, Saling le contó a Li Jing sobre, la diosa divide el templo. Como a ojos de Li Jing, el espíritu maligno era la hermana de Sené, no había necesidad de engañarla con semejante cosa. Además, dado el altísimo nivel de cultivación de Sené, Li Jing lo creyó sin pensarlo dos veces. Así que, la hermana de Sené había sufrido semejante desgracia en su infancia, no es de extrañar que siempre pareciera inaccesible. Habiendo vivido un pasado tan trágico, era inevitable que se sintiera aislada del mundo exterior. La hermana de Sené es tan lamentable. Pensar en Sené abandonada en una cueva a tan temprana edad, enfrentándose sola a monstruos, le provocó un profundo dolor en el corazón. En ese momento, una luz maternal brilló repentinamente en Li Jing. ¿Sené? No. ¿Cómo se supone que te explique que esa no fue mi experiencia? Aunque Sené tuvo un poco de hastío en su vida pasada, para ser justos, su infancia fue relativamente tranquila. Aunque tuvo sus experiencias desagradables,
ciertamente no fueron tan graves como las que vivió Sene de Liyue. Pero explicarle esto a Li Ying ahora mismo no es fácil, pero viendo su estado actual, creo que debería decirle algo. Sene extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Está bien, todo eso es cosa del pasado. Las dificultades se acabaron, de ahora en adelante, llenemos nuestras vidas de flores. Mírame ahora, ¿me pasa algo?, dijo Sene con una sonrisa. Al ver la sonrisa de Sene, Li Ying asintió con firmeza. Pero en su corazón, seguía decidida a prestarle más atención a Sene Echan de ahora en adelante. Dicen que una infancia feliz cura toda una vida, pero una infancia infeliz tarda toda una vida en sanar. Sene Echan es tan dulce y amable, probablemente lo dijo a propósito para no preocuparla. Pase lo que pase, sin duda cuidaría bien de la hermana Sen de ahora en adelante. Está bien, no te veas tan deprimida. Vamos, sonríe. Se empellizcó las mejillas de Li Ying con ambas manos y dijo con una sonrisa. Jeje. A petición de Sen, Li Ying soltó una risita. Sin embargo, con Sen pellizcándole las mejillas, se veía bastante cómica. Está bien, ve a jugar. Sen volvió a frotar la cabeza de Li Ying, se levantó y caminó hacia Saling. Entra conmigo. Sen agarró a Saling y se dirigió a su habitación. Oye, hermana, ¿qué estás haciendo? El espíritu demoníaco luchaba sin cesar, con una extraña sensación que la invadía. ¿Qué estamos haciendo? Claro que sí, estamos recuperando a mi hermana perdida. Sene dijo algo con una sonrisa forzada, luego ignoró los intentos del espíritu maligno de detenerlo y la arrastró dentro de la habitación. Entonces, Li Ying y los otros dos vieron aparecer una barrera protectora en la habitación de Sene, separando el interior del exterior.